¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda su amigo, contador público y máster en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro. Es un placer para un servidor hoy estar como titular de este programa, Fiscal en Serio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, hoy día martes, siendo las 17 horas con 2 minutos, directamente desde las oficinas corporativas de CADEFI, a este su programa, en donde hoy el tema está por demás espectacular. Y digo espectacular porque pues vamos a ver qué es lo que nos depara el destino para el próximo año 2022. Desde luego en materia fiscal, que hablando con el CEO de la capacitadora, vamos a ver la posibilidad inclusive de hacer invitaciones a empresarios para que hagamos un híbrido y donde escuchemos puntos de vista tanto del contador, del especialista, del abogado y desde luego, ¿por qué no decirlo?, del empresario, que es el quien vive al día con día precisamente los vaivenes de los cambios en materia fiscal, contable, hoy con el tema del REPSE y demás, que eso no está por demás, eso también tiene secuelas en materia fiscal, que ya veremos, pero bueno. Sin mayor abundamiento, pues debo decirles que hoy me siento afortunado por muchas razones. Una de ellas es porque pues hoy Dios nos permitió tener un día más de vida, cosa que agradecemos, porque estoy frente a ustedes, excelente y bonito auditorio, y desde luego porque estoy a un lado de dos grandes personalidades que ustedes ya conocen y conocen muy bien, que entre los tres abordaremos precisamente los temas en materia de reformas, en materia de impuesto a la renta, en materia de IVA, en materia de código fiscal. Básicamente haremos algunas alusiones a la ley de ingresos de la Federación, ¿por qué no decirlos?, a lo que son precisamente los criterios de política económica para el año 2022. Uno de mis amigos, no quiero decir todavía quién es, hablará, porque le encanta ese tema, de que dice que hay mucho que estudiar en la exposición de motivos para este año, cosa que sí es cierto, desde luego. Entonces, pues vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, y bueno, no en orden de importancia, desde luego, porque los dos para mí son importantísimos, mis amigos. Me siento honrado de estar a mi diestra ahorita con mi querido amigo Octavio Rodríguez Espinosa. Tavo, bienvenido. Mi querido prof, buenas tardes, bienvenidos a todos. Juanca, buenas tardes. Y no menos merecedor la presentación de mi gran amigo, contador público, especialista en materia fiscal y excelente ser humano, Juan Carlos Fuentes Villanueva. Bienvenido. Maestro, pues muchas gracias por la invitación y un placer compartir ahorita foro contigo para platicar este tema interesante. Ok, pues si me permiten, amigos, yo quisiera dar un pequeño esbozo de lo que vamos a platicar. Desde luego, sin perder de vista, y desde luego permítanme también el comercial, mañana vamos a dar una plática de este tema en particular, de acuerdo, presencial. Muchos de ustedes a lo mejor nos harán favor de acompañarnos, en donde una de las láminas que yo pongo es que sigue el eslogan de la política fiscal. ¿Y cuál es el eslogan del actual gobierno? Desde que estaba en campaña, de hecho, y el eslogan es el siguiente: no hay incremento de impuestos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por un lado, y por otro lado, no hay nuevas tasas de impuestos. Sin embargo, antes de entrar a cuadro, Juan Carlos decía, bueno, oye, ¿y qué pasa entonces con los regímenes que se están proponiendo? ¿Son nuevos o no? Pero bueno, por otro lado, debo decirles que pese a esa premisa que acabo de mencionar del eslogan político, la misma exposición de motivos, y a lo mejor Octavio externará sus primeros puntos de vista, va a haber un incremento real en recaudación del 7.5% para el año 2022. Y yo creo que eso, lejos de ser contradictorio, tiene mucho que ver con la parte de fiscalización, que yo creo que por ahí viene la reforma. Vamos a estar más vigiladitos, más controladitos, más fiscalizados, ¿de acuerdo? Por todos lados, para muestra un botón. Desde que estaba en vigencia, ustedes acordarán, el famoso IDE, impuesto a los depósitos en efectivo, ¿de acuerdo? 2008. Que se derogó, ¿de acuerdo? Mejor dicho, se abrogó, porque ya no está vigente. Corrijo, se abrogó. Yo siempre dije, bueno, creo que al fisco se le olvidó algo, o sea, se abroga el impuesto, pero deja una obligación muy presente por parte de las instituciones del sistema financiero.
Y me estoy refiriendo, Juan Carlos, al artículo 55, fracción cuarta, obligaciones del sistema financiero, que le tiene que dar vista al SAT. ¿De qué? De todos los movimientos de cuentas bancarias que tenga el contribuyente. Ahora, y lo menciono porque un primer cambio, ¿de acuerdo?, es que derivado de ese artículo que acabo de mencionar, sigue vigente la obligación de que el banco detecte todos los depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos, mis amigos. Y el cambio, ¿cuál es? Antes iba a informar de manera anual, hoy debe de informar de manera mensual. Entonces, con esto, mis amigos, y para que tengan una pequeña línea, sobre esta línea va a venir precisamente la propuesta de reforma fiscal para el año 2022, en donde no se asombren que va a haber restricciones, por ejemplo, en el certificado de sello digital, que hay cambios interesantes en el Código Fiscal de la Federación y otra primicia, sin olvidar, y que quede muy claro, para que mis amigos también lo retomen, sin olvidar que eso es una propuesta o proyecto de reforma fiscal 2022, atendiendo al paquete económico que de manera puntual, desde luego, el Ejecutivo mandó al Pleno de la Cámara de Diputados como Cámara de Origen para su estudio, análisis, ¿de acuerdo? Y en su caso que lo remita a la Cámara de Revisión, ¿de acuerdo? Entonces, no pierdan de vista eso, es un proyecto, no está nada todavía escrito, ¿de acuerdo? Porque pueden haber cambios en ese ir y devenir, ¿de acuerdo? En el peloteo que yo lo llamo diputados, senadores y demás. Entonces, ahí está un primer comentario, mis amigos. Octavio, no sé cuál sería tu primer intervención. Sí, amigo, muchas gracias, bienvenidos a todos. Pues básicamente, fíjate que yo creo que es muy puntual ese comentario que haces ya ahorita al final de tu primera intervención, amigo. También me da mucho gusto que tengamos salud, de verdad, créeme que sí. También me complazco. Y lo valoro yo más que nunca. Yo lo sé, amigo, de verdad, me da mucho gusto. Y yo creo que es muy puntual el comentario, puesto que evidentemente habrá muchas formas de pensar respecto a esta situación. Y quizá me voy a evocar a dos. Oye, si nada está escrito todavía, ¿para qué empezar a hacer algunas situaciones quizá de cambios? No se trata de eso. Claro. Yo creo que finalmente estar bien informados, de alguna manera también saber por dónde puede venir una situación, sí de reformas, sí de cambios. Comentaba Juan hace rato precisamente, dice, oye, ¿te acuerdas precisamente que nada menos el año pasado, una cuestión de que fue muy rimbombante el hecho de que se iban a poder tomar a través de lo que son los notificadores, fotos, videos, etcétera? Entonces decían eso, invade la privacidad evidentemente de las personas, ¿no? Pero tomémoslo así, como que es un primer acercamiento a esto que hoy por hoy sí ya tenemos como un paquete económico, que puede evidentemente quedar varias de estas situaciones, mucha paja también podrá haber, pero hay una cuestión ahí importante, que de alguna manera ya vamos viendo cómo se enfila realmente cuál ha sido el actuar de la presente administración, en el sentido de que sí se ha manejado totalmente fiscalizadora. Sí. Y yo creo que esa tendencia, y además así lo marca como tal la exposición de motivos, en la que lo que se pretende es precisamente cerrar esa parte de la fiscalización, tener mayor vigilancia de parte de la autoridad hacia las personas en general. Y nada menos comentabas tú ahorita precisamente esa modificación en que hoy por hoy aquella cuestión que tenía como obligación el banco de informar depósitos en efectivo anualmente, pasa hoy al mes. ¿Al mes? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? O sea, al final de cuentas, perdón, yo sé que a muchos no les gusta de repente ciertas expresiones porque evidentemente no somos abogados, no pretendemos hacerlo. Sin embargo, dices, oye, si tú ya estás viendo cómo va la mecánica, la forma de operar del actual gobierno y que incluso por exposición de motivos dice un combate frontal ante la evasión y la elusión, que eso es lo que a mí me llama mucho la atención, el punto de la parte de la elusión, pero bueno, ya vimos por dónde va el asunto. Claro. Sabemos de antemano que va a ser mayor fiscalización, porque además los números te dicen en números cerrados, sin ser tampoco de estadísticos ni nada, pero se pretende, ese 7.2% que se pretende de mayor recaudación, decía un fiscalista muy importante y destacado que decía, tú nada más ponte a pensar, por ejemplo, cuando tú veas un aumento en lo que va a ser, y los invito a que lo chequen, en la ley de ingresos, ¿cuál va a ser el incremento que se pretende obtener por cuestiones de accesorios, llámese multas, actualizaciones, recargos? Te dice, ahí es donde realmente te das cuenta del efecto recaudatorio y fiscalizador que va a tener la autoridad. Claro. Entonces dices, oye, por ahí me va a caer una lanita, ¿de acuerdo? Como accesorio. Esto va a darle la continuidad como tal. ¿Qué sería importante? Y vamos a ir entrando poco a poco en temas de, como decías, amigo,
En la parte tanto de modificaciones a ISR, código fiscal, que para mi gusto realmente es a donde está realmente la reforma, la parte fina de decir es mayor control todavía, ¿no? Porque si bien es cierto, se respeta la premisa de no aumentar impuestos, de no incrementar los que ya existen como tal, pero Claro. va en el control. Fíjate que déjame extender, antes de cederle la palabra a mi querido amigo Juan Carlos, extender algo que se me ocurrió, porque se me ocurrió al estar preparando mi material. Y hay una lámina que mañana se las mostraré a mis amigos, donde yo llamo elementos que considera la autoridad, pero desde el punto de vista finos, refinados. Okay. ¿Por qué razón? Fíjate, ¿a qué te suena? Y permíteme, al menos por hoy, Tavo, discrepar un poquito de tu punto de vista y te digo por qué. Efectivamente hay cambios interesantes en código, los platicaremos, pero yo creo que en base a lo que voy a decir, que es precisamente los conceptos, a mi juicio, que está tomando la autoridad para ese refinamiento, es precisamente para cerrar candados en todos lados, en código, claro, en IVA, en renta. ¿A qué les suena esto, mis amigos? Sí. Hoy la reforma vuelve a retomar el concepto razón de negocios, claro, la reforma. Hoy la reforma está hablando de nueva cuenta de control interno y de manera muy reiterativa. Está hablando de operaciones relevantes. Está hablando de la nuda propiedad, de un concepto que se llama desmembramiento. Está hablando de residencia fiscal, que a lo mejor son conceptos que tú y yo conocemos, ¿me explico? Pero la pregunta es, ¿por qué los está retomando? Claro. Yo creo que, y también lo decíamos antes de entrar a la charla, de que la autoridad no hace nada por obra del Espíritu Santo. Claro. Todo tiene un porqué. Y yo creo que, cerrando el comentario, para pasarle la voz a Juan Carlos, es precisamente que desde mi punto de vista está cerrando esa brecha entre el contribuyente y la autoridad, con el ánimo de que ya no se abuse. Y permíteme el comentario, que como dices, a lo mejor no a todos les va a gustar el concepto. ¿Por qué? Porque pues dicen, hay algunos que les queda el saco y hay otros que no. Claro. Pero bueno, yo creo que ese es mi comentario. Está cerrando la brecha en base a esos conceptos, precisamente para acentuar más la fiscalización, y eso va a conllevar o a llevar a mayor recaudación. Es como la comida, ¿no? Cuando vas al restaurante, el negocio no es tanto la comida, es lo que te venden alrededor de la comida, que es el servicio. Que si la copita, que si la agüita, que si el postre. Entonces, la autoridad va por ahí, Tavo. Claro. Y la intención es recaudatoria 100%. Charlie, ¿qué piensas en ese sentido? Sí, digo, aquí yo creo que dos puntos importantes en particular de la reforma que yo visualizo es, uno, aumentar en el tema de las facultades de gestión, para llegar posteriormente a un tema de facultades de comprobación, ¿no? E inclusive sin necesidad de llegar a las facultades de comprobación, ya te está presionando, digo, ya lo vamos a ver más adelante, con cancelación de sellos posiblemente, que no te den autorización para poder tener a la firma, y una serie de cuestiones que son importantes que la autoridad, como bien comenta, y complementando el comentario del maestro José Antonio, es la autoridad lo que menos quiere ahorita es que se le escape algo. Entonces está más que certera el tema de la reforma, de lo que se pretende, y en ese sentido yo creo que vamos a encontrar inclusive, yo creo que cambios ya en el paquete que se esté autorizado como tal, ¿no? Digo, porque recordemos, ya ustedes comentaban situaciones que el año pasado se dieron. Hoy yo creo que puede haber algunos cambios, algunas sorpresas que podamos encontrar en el paquete final y que tendremos que estar a la espera. Pero yo creo que ahorita nos da un parteaguas para inclusive ir previendo, porque yo creo que esa es la intención de este análisis, ir previendo qué puede suceder para el siguiente año. Claro, desde luego. Mire, y como bien decían aquí mis colegas, yo creo que, si bien es cierto, no es la reforma definitiva, eso es una realidad, ¿de acuerdo? Que sí puede haber, y de hecho va a haber cambios en ese ir y venir, pero lo cierto es que por ahí hay un verso que dice, un dicho que dice, cuando el río suena es porque agua lleva. Y yo creo que mucho de lo que vamos a platicar hoy, por no decir todo, yo creo que desde mi punto de vista sí va a quedar. ¿Por qué razón? Porque finalmente, insisto en lo mismo, está cerrando brechas la autoridad, o está estableciendo elementos mayores de fiscalización precisamente para cumplir su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Incrementar la recaudación. Ahora, si me permiten, ya andando un poquito más en materia, y vamos a ir, permítanme el término, mis amigos, de verdad, con el respeto que ustedes me merecen, jugando un poquito con reformas de IVA, reformas de renta, reformas de código. Yo creo que uno de los elementos, para que no se me olvide, es de que
un mayor control que va a ejercer la autoridad por todos los contribuyentes es a través del dictamen fiscal. ¿Por qué razón? Porque una de las reformas que se está proponiendo, y desde mi punto de vista son de las cosas que yo creo que sí van a quedar, se reforma el artículo 32, letra del Código Fiscal de la Federación, donde se hace obligatorio, escuchen esto amigos, se hace obligatorio el dictamen fiscal cuando tengan ingresos arriba de 1,636 millones de pesos. Claro. Que estamos hablando básicamente de los grandes contribuyentes, Gustavo. Y desde luego, ¿eso qué implica? Que también va a ser obligatorio, y es donde vienen los conceptos finos, refinados, de fusión, decisión y demás. Cuando tú te fusiones, ¿a qué te suena? Te vas a dictaminar de manera obligatoria, claro. Cuando tú te escindas, te vas a dictaminar, claro. ¿Me expliqué? Cuando tengas operaciones relevantes, lo tienes que informar a la autoridad, claro. Entonces, vean, mis amigos, ahí está un primer cambio, donde, a decir de muchos contadores, que también hay una situación interesante en ese orden de ideas, de que dicen si vamos o no a ser todavía necesarios, no indispensables, pero a lo mejor necesario, sí, Tavo, ¿de acuerdo? En ese ir y venir. Pero menos, mis amigos, ahí está entonces otro comentario interesante, reforma al 32, letra A, obligación del dictamen, sigue estando la opción, pero obligación para aquellos que rebasen, vuelvo a repetir la cantidad, 1,636 millones de pesos, ¿de acuerdo? Sal, ¿qué te merece este comentario, Tavo, con que quisieras profundizar? Bueno, básicamente, sí, como bien dices, vamos a empezar, digamos, de alguna manera a intercambiar opiniones respecto a ISR, IVA, código. Yo diría, bueno, en la parte que yo destaco mucho del código es en la situación, por ejemplo, de cómo se ha venido dando, decía ahorita Juan Carlos, precisamente en esas facultades de gestión que precisamente son aquellas que la autoridad prácticamente no le va a invertir nada, ¿no? O sea, pues básicamente no le inviertes. Ya las facultades de comprobación es otra cosa, realmente también nos hemos comentado en algún otro momento, es negocio la fiscalización. Totalmente. Puesto que por cada 100 pesos que recauda la autoridad, ¿cuánto pues invierte 46 centavos. No, yo creo que está exagerado. Ahí bajado, ha bajado. Entonces dices, bueno, ¿cómo se han venido dando? Y me quiero referir, por ejemplo, en el caso de lo que es la responsabilidad hoy por hoy compartida, ¿no? Si hacemos un poquito de memoria, ha venido teniendo algunas ya de facultades de comprobación, ha tenido algunos cambios el artículo 42, ¿no? Sí. Que me establece obviamente que si se considera que la autoridad podrá en un momento dado de la última modificación a una fracción décima que dice que va a poder verificar los ingresos del contribuyente, etcétera, esto lo vas ligando tú también con la parte de lo que ve la autoridad respecto a la responsabilidad solidaria, que ahora están agregándole también como una responsabilidad compartida. ¿Qué implicaría eso? ¿Hasta dónde ves tú, Toño, que pudiera llegar esa responsabilidad compartida? Si ya de por sí veníamos comentando, sí, claro, dices, oye, aplica obviamente para lo que son síndicos, liquidadores, representantes legales, en esa situación como parte de una cuestión que yo sí siento de control, de decirte así como que al cielo dando y con el mazo, al cielo orando y con el mazo dando, ¿hasta dónde le ves tú una situación de profundidad en ese sentido? Mira, yo creo, Tavo, como bien decía yo en mi primera intervención, de que todo esto es con el ánimo de ir cerrando candados. Cerrando candados precisamente de algunas figuras de que se ha abusado. Y una de esas figuras, y lo vamos a retomar, Charlie, porque son de los elementos importantes, es, por ejemplo, la nuda propiedad. Correcto. Otro de esos, el usufructo. Yo en mis cursos, ustedes se recordarán, yo decía, cuidado con el usufructo, porque para efectos civiles eso se considera enajenación, y al ser enajenación para efectos fiscales tiene que pagarse el impuesto a la renta, ¿y quién lo pagaba? Nadie. Hoy ya viene una reforma, nada más por ponerlo. Ahora, por otro lado, yo también veo, en base a lo que tú me preguntas, una inclinación muy, digamos, pronunciada por parte de la autoridad hacia los socios. Correcto. En dos sentidos, en dos sentidos. Sí. Primer sentido, en base a esa responsabilidad compartida, ¿de acuerdo? Sí. Que no es nada nuevo. No, hoy yo creo que se hace más patente. Se refresca, sí, se refresca el comentario. Correcto. Y por otro lado, de que se hace más, se refresca el comentario de los socios, de responsabilidad. Yo creo que también ve la autoridad una situación muy viable en cuanto a un control en la parte corporativa. Claro.
porque sí, sí. haz cualquier movimiento accionario hacia arriba, hacia abajo, y llámese como quiera, porque la autoridad es muy, iba a decir un término que a lo mejor no le iba a gustar, pero bueno, es muy inteligente, la autoridad es muy inteligente y utiliza las palabras adecuadas. Y digo esto porque finalmente dice, si hay cambio de accionistas hacia arriba, hacia abajo, y las figuras pueden ser muchas, que si enajenación, que si el propio usufructo, que si donación, que es lo que tú quieras, simplemente se considera operación relevante. ¿Me explicó? Y fíjate nada más otro punto, y nada más quiero que vayan sacando ustedes conclusiones de cómo viene la reforma, fíjate, y por qué hablo de la parte corporativa. Dentro de las obligaciones, Charlie, de las personas morales, artículo 76, personas morales del título 2, si no mal recuerdo, se habilita una fracción 19, y en esa fracción 19 se le obliga al contribuyente de entrada a la empresa de que debe de informar ciertos aspectos a la autoridad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son esos aspectos? Y nada más ahí les dejo, a ver qué les dice, a qué les suena. ¿De acuerdo? En donde nada más, antes de cerrar mi comentario, yo siempre he dicho, si al contribuyente, al empresario, le decías, oye, haz una acta de asamblea, no lo hacía. Haz un informe del administrador, no lo hacía. Haz un informe del comisario, no lo hacía. Y me puedo seguir, seguir. Hoy, ¿qué dice la autoridad en esa fracción 19? Es una obligación corporativa presentar una declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente en el año de calendario que te dictaminas. Entonces, fíjate, por un lado tengo el dictamen y por otro lado tengo la obligación corporativa a través de un acta de asamblea ordinaria hacer ese informe. Entonces, fíjate que entonces la autoridad también ya va en la parte corporativa, porque también se ha abusado, y cierro el comentario, porque tiene muchas secuelas, Hablamos, Charlie, antes de entrar a cuadro, de la capitalización delgada. Así es. Ya últimamente, y me refiero a los últimos 2 años, como que se ha otra vez renovado, reestructurado, regenerado la CUCA, la CUFIN, ¿de acuerdo? La UFINRE, que por ahí sigue apareciendo, etcétera, etcétera. La capitalización delgada. ¿Por qué razón? Otra vez el comentario. Y no quiere decir que sean todos, amigos. Algunos contribuyentes han abusado de las deducciones, han abusado de las estrategias. ¿Me explicó? Entonces yo creo que por ahí viene el control y, cerrando el comentario, la responsabilidad compartida que os refieres de los socios frente a la empresa, frente a la entidad. Fíjate que retomando justamente los temas que ahorita ya ustedes hicieron mención, uno, en el tema de la responsabilidad, van a ser responsable al contador o al que emita propiamente los estados financieros certificados en el tema de quien dictamine. 2, en el tema de control interno a manera corporativa, efectivamente, yo me pregunto quiénes tienen alineados los libros corporativos. Lo platicaba justamente la semana pasada en el diplomado de control interno. El 90% de las empresas carecen de tener actualizados los libros corporativos. Entonces, realmente... ¿Qué porcentaje? Yo digo que el 90%. O sea, bueno, me perdí, pero bueno, está bien. O sea, el 90% yo creo que no tiene actualizados el 100% de todas sus actas de asamblea, inclusive las propias acciones físicas, no las tiene. O sea, digo, por lo menos llegas, preguntas, a ver, pásame los libros de actas, no cuentan con esa información. Es más, ni el libro de actas. En la pura acta constitutiva. Pide un organigrama y ni siquiera eso tienen. Que fíjate que ahí también, ahorita que comentabas, yo creo que ese sentido, y repito, esto finalmente son los esbozos de cómo viene la propuesta. Ya independientemente de lo que pueda o no llegar a quedar. Claro. Sin embargo, 2 comentarios al respecto. Sí. El primero, independientemente de esto, ya tenemos como obligación desde antes el estar subiendo a la Secretaría de Economía, si no mal recuerdo, desde julio de 2019, el hecho de estar subiendo todas las modificaciones en la tenencia accionaria que sufran las sociedades, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo que le interesa a la autoridad es precisamente ver dónde están los centavos, en principio, ¿no? Y en segunda, yo diría, independientemente de todo lo que hablemos, de lo que pueda llegar a quedar o no, pase o no pase la reforma, hay situaciones que sí ya deberíamos de tener como una implementación desde este momento, con reforma o sin reforma. Claro. Porque hoy por hoy no lo hacemos. Y al final de cuentas la autoridad piensa que todo el mundo estamos en el mismo sentido, que obviamente todo el mundo sí reconocemos también que evidentemente se ha abusado de esa parte del derecho como tal, así lo ha manifestado la autoridad, pero tú dices, mira, finalmente si yo no caigo en el supuesto y si yo estoy conforme a lo que establece la norma, dices, pues mejor de una vez ve arreglando la casa. Claro. Para que precisamente con reforma o sin reforma, esto de cualquier manera ya lo deberías de tener actualizado y es un buen momento como para ir enfilando también esa parte, ese que hacer. Claro. ¿No? Y con el ánimo, mis queridos amigos, de ir avanzando, aunque el tiempo
no va a ser tan generoso como uno quisiera. Y de verdad que omití decirlo, me disculpo. Esperamos sus preguntas puntuales para que en su caso las podamos platicar, las podamos responder, en donde la línea es esa. Estamos hablando del proyecto de reformas fiscales 2022. Bueno, no una reforma como tal, pero sin embargo creo que es importante mencionarlo. Se pretende la derogación, y así ya viene la propuesta, de que desaparece el régimen de incorporación fiscal, adiós RIP, ¿de acuerdo? Desde luego va a haber un artículo transitorio, Charlie, para ese desfasamiento, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, olvídense del régimen de incorporación fiscal, que a mi juicio estaba dando muy buenos resultados, ¿eh? Si leen, por ejemplo, el informe tributario y de gestión, váyanse a la recaudación del RIP, se sorprenderían cuánto al día de hoy está recaudando nuestra autoridad por ese concepto. Sin embargo, hay cuestiones interesantes, a lo mejor de abogados o no, pero a lo mejor un comentario muy de Tavo dice, oye, Toño, pero desaparece el RIP, que finalmente era una opción, un beneficio, bla, 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 y por otro lado voy a pagar bajo un esquema llamado régimen simplificado de confianza, que así lo llaman, ¿eh? Correcto. ¿De acuerdo? Confianza para dos personas, las físicas y las morales, pero cada quien con sus aseguros. Sí. Pero bueno, retomando, desaparece el régimen de incorporación fiscal para personas físicas, agapes. ¿De acuerdo? Desaparece agapes, fracción tercera del artículo 74, personas físicas, ¿de acuerdo? Y desde luego desaparece un régimen opcional para personas morales, que era el régimen opcional de acumulación de ingresos, ¿de acuerdo? En contraste, que no sería lo adecuado, lo sano, porque tiene sus asegúnes, Tavo, porque no es lo mismo pagar, si me permites el comentario, ingresos menos deducciones, menos reducción de IVA, menos reducción de renta, que pagar un porcentaje, por mínimo que sea, a lo mejor ya abundamos ese tema, por mínimo que sea, sobre el ingreso total. Claro. Directo. ¿Me explicó? Claro, entonces, nacen en contrapropuesta dos regímenes, que es el régimen opcional de confianza para personas físicas y el régimen opcional de confianza para personas morales. Obviamente con su tope de ingresos, ¿de acuerdo? Que ya abordaremos, ¿de acuerdo? Que en el primer caso se va a pagar un porcentaje, ¿de acuerdo? Mensual, ¿de acuerdo? Que por cierto, que el hecho, vean nada más para que vean el músculo del SAT. El hecho de no presentar 3 declaraciones mensuales de este nuevo régimen de confianza, ¿de acuerdo? Sí, de entrada ya no puedes volver a tributar en ese, de entradita, ¿de acuerdo? Porque eres una persona incumplida, que no es lo mismo decir cuando rebasas la cantidad que vamos a platicar, ¿de acuerdo? Correcto. Pero bueno, me estoy adelantando. Que francamente la mayoría de las cuestiones de este tipo de charlas se está basando mucho en ese régimen, o sea, en ese cambio, porque francamente digo, sí fuerte. Tiene una cuestión muy importante en el impacto del número de personas y también en el efecto. Traigo ahí unos cálculos nada más a manera de ejemplos, que dices, híjole, yo casi estaría apostando un peso con Juanca aquí a decirle sí va a pasar, porque pues es una medida muy populista y además pues sí es y recaudatoria. Y además que ahí decías tú al principio, amigo, exposición de motivos. Sí. En la gran mayoría, yo la verdad es que yo tiene relativamente poco que estudio esta parte, ¿no? Pero la exposición de motivos es muy amplia y en todos los casos hace mención, precisamente llama la atención esa parte. Pareciera el comentario que yo te lo decía incluso también antes de entrar, que te decía, Toño, ya no andes diciendo cosas porque la autoridad nada más te está escuchando. Cosas indebidas. Y al parecer dice, pues oye, porque mucho de la exposición de motivos, la autoridad, el texto que ocupa es derivado de sus facultades de comprobación, la autoridad se ha encontrado con ciertas prácticas que llevan a cabo los contribuyentes y dice, ¿por qué lo hago? Claro. ¿No? Es evidente que sí hay empresas que lo hacen y obviamente pues en base a eso, que realmente tiene muy poco, digamos, de fondo en cuanto a una estructura que tú digas, es que se basa en algunas tesis, en algunas jurisprudencias, no. Aquí estamos hablando de que dice, a ver, yo ya te caché, yo ya sé a qué te dedicas, cómo lo haces. Es que ya nos tiene identificados, Tavo. Sí, pues es control.
Es control. Y bueno, y ahora sí que el eje toral de todo eso, pues viene siendo el CFDI, que ya hablaremos también. En esa parte vamos a abundar mucho, que es hoy por hoy el tema del pan nuestro de cada día respecto a ese nuevo régimen de confianza. Claro. Sí, claro. que mira, ahí ya nada más aunando a los comentarios que han hecho ustedes, ¿qué es lo que busca con ese régimen de confianza? Uno, simplificar. Y que sea más fácil el tema de, porque obviamente la tirada del SAT, o así lo ha externado la propia jefa del SAT, es que ya no se ocupen ni gestores ni contadores, que así es como lo marca la propia exposición de motivos. Correcto. ¿A qué vamos? A que quieren que sean más fáciles los tributos. Y hace rato el maestro José Antonio hacía un comentario. ¿Qué tan viable, y eso ya en su momento lo ahondaremos, qué tan viable va a ser que paguemos sobre una base bruta y no a lo que estamos regularmente acostumbrados, ¿no? Ingresos menos gastos y sobre la utilidad realmente hacer el pago. Entonces, yo creo que eso es lo que se pretende dentro del tema de este régimen de confianza, hacerlo más fácil, porque inclusive dentro de los pasos expone el legislador, o pues perdón, más bien el ejecutivo, que lo que se pretende básicamente es el poder evitar que se ocupen a los gestores, el que sea más sencilla el cálculo de los impuestos y que la línea de captura prácticamente ya venga hecha y realizada para que tú vayas al banco y hagas el pago correspondiente. Entonces, eso es lo que se pretende con ese régimen de confianza. Que ya hablaremos un poquito más ahondando ya en cada punto, pero quiero también dejar sobre la mesa que esa parte del régimen, como lo acaba de comentar Juanca, pues obviamente va enfocado a la parte de la reforma hacia lo que es impuesto sobre la renta. Sí, claro. Pero el IVA no. Sí, claro. ¿De acuerdo? No, el IVA... Para que... Porque también de repente, y créeme, de verdad, o sea, con esa parte que dice la exposición, precisamente para que no se ocupe un gestor, para que no se tenga que... utilizar los servicios de un tercero, ¿no? Porque dicen que en principio una de las razones por las que los contribuyentes no se ha considerado como tal que paga impuestos, dentro de todo, una de esas razones es por lo difícil de su cálculo, según esto, ¿no? Sí. Segundo, porque no se ve reflejado en una situación de servicios públicos. Y tercero, por lo poco probable que era que me pudieran fiscalizar. Claro. Entonces, esas tres posturas, hoy por hoy se estarían cumpliendo, digamos, al contrario, a favor de la autoridad, porque dices, ¿qué difícil? ¿Cuál difícil? Si te le estoy poniendo de apechito. Sí, pero mira, ¿no? Me distraje un poquito y confieso mi distracción por lo siguiente, fíjense, como decía yo hace un par de minutos, probablemente en próximas sesiones ya hablaremos con los empresarios para que de viva voz nos comenten sus experiencias, sus vivencias, qué piensan, qué no piensan. Y porque mira, número uno, aunque si bien es cierto lo que dice Juan Carlos, hoy la propuesta del Ejecutivo es simplificación. Y hay dos palabras que me quedan claros, que el cálculo de impuestos, y eso es donde Charlie se apoyaba, tiene que ser fácil y sencilla. Así lo dice la autoridad en la exposición de motivos. Ahora, pese a eso, a que sea fácil y sencilla, primer comentario, por eso la distracción, ¿qué empresario, obviamente persona física, en su cabalidad, y yo me pongo como empresario, oye, Tavo, ¿quieres que pague mis impuestos o quieres que haga negocios? Claro. De entrada. Sí. ¿Me explicó? Y no es que me esté negando, no es que me esté negando. Que finalmente pues me puedo meter a la computadora y lo que tú quieras. Sale. Segundo comentario. Yo creo que esto lo tenemos que ver muy delicadamente con el tema del lavado de dinero. Okay. Porque muchos empresarios, hablando de personas físicas, pues son empresas o negocios que tienen operaciones con el público en general. Y yo conozco, no uno, varios empresarios, de que pese al REPEC o el RIP o como estaba antes, no pagan los impuestos correctamente. Entonces, no hay que olvidar esa parte, ¿me explico? Sí. Por eso viene la contraparte de los bancos que ya platicamos, ¿no? Sí. Cobras en cash, lo metes al banco, el banco te va a fiscalizar. Claro. ¿Sí me expliqué? Verde chismoso. Exactamente. Y por otro lado, estamos siendo muy propositivos. Yo creo que la carrera de nosotros, que es tan generosa, yo creo que podríamos decir, y espero no equivocarme, pueden ir y venir reformas, nosotros tenemos que estar vigentes. Claro. Porque muchos dicen, a lo mejor sí es cierto, el contador es un mal necesario del empresario. Y qué feo que nos vean así, Porque alguien decía en su momento, somos pagadores de impuestos. Pues yo no coincido ni con una ni con otra, pero bueno, entonces ahí están los comentarios. Si quieren, vemos alguna pregunta, Charlie. Sí, con gusto. Vamos a pasar a las preguntas. Federico Reyes, te mandamos un saludo.
Contadores, buena tarde. En mi humilde opinión, aunque no se dé un aumento a las tasas, cuotas, tarifas, etcétera, de las contribuciones, el gobierno actual lo va a justificar de esa forma, pero la realidad es que vía incremento de la base de contribuyentes es como va a haber mayor recaudación vía resolución miscelánea fiscal. Habrá ciertos beneficios, pero siempre encaminados a recaudar más y mejor. Innegable, Fede, innegable, eso es una realidad. Y creo que eso no es novedad, ¿eh? Eso viene desde la OCDE, sí, donde siempre le han dicho al gobierno mexicano, entre otros, desde luego, oye, no le apuestes al incremento de impuestos, apuéstale a que, a que tu base de contribuyentes sea mayor. Que mira, también eso viene a apoyar a mucha de la opinión que tiene la mayoría, la generalidad de las personas, ya sea físicas o morales, que estamos cautivos, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, sí, está bien, no hay problema, o sea, no nos encanta pagar impuestos, pero dicen, pero que sea para todos. Claro, claro. Parte de esa exposición de motivos dice, oye, pues aquí el punto le apuesto al volumen, lo que yo pretendo en todo caso es que sean mayor número de contribuyentes, que a lo mejor baje una tasa como tal, pero fíjate que a mí, digo, a reserva de que pudiéramos ahondar un poquito más y profundizar incluso hasta en el estudio como tal de de esos datos que genera la autoridad, porque francamente a mí no me da una, digamos, una lógica, porque dices, a ver, actualmente estamos hablando de 74 millones de contribuyentes, digo, de estadísticas, finalmente, de los cuales te dicen 96% somos personas físicas, de los cuales el 60 y tantos % son personas físicas asalariados, ¿no? Y ya te maneja una cantidad de los que estaríamos en un momento dado, actividad empresarial y profesional, y meter también en cintura el arrendamiento. Que tú digas, oye, realmente entonces, ¿de cuánta gente tendríamos que estar hablando para que con la comparativa que tú haces de lo que como propuesta está pagar de impuesto para esos tres regímenes, arrendamiento, actividad empresarial y honorarios, realmente diera, cuando tú lo ves en cálculos en pesos, es abismal la diferencia. Entonces dices, bueno, ok, esto finalmente, como dice ahorita el amigo Federico, que dice, bueno, esto va a buscar mayor recaudación a mayor volumen. ¿De acuerdo? De alguna manera eso, digamos, que hace más equitativo también el principio constitucional a que pues ahora sí que todo el mundo le tengamos que entrar, ¿no? Claro. Que se dé, porque eso estoy seguro que a mucha gente hoy por hoy le viene bien y dice, aplaudo yo la medida, si se diera así, aplaudo la medida de que no nada más sigan con los cautivos. Si me permiten el comentario, ahorita retomamos las preguntas, mis queridos amigos. Yo nada más apuntando lo que dice Octavio, que debo de confesar que se ha explorado por muchos expertos la posibilidad de que inclusive la tasa corporativa bajara, que hoy como reforma no viene asentada, pero esa es la idea, que la tasa corporativa bajara. Y la explicación de esto es la siguiente, dicen los estudiosos, o sea, yo no me considero a nivel de esas gentes, que dice, oye, es que si bajo la tasa corporativa, el efecto en la recaudación va a ser muy positiva y yo creo que tendríamos un volumen más amplio, hablando de una, digamos, de una correlatividad o trato igual a los iguales, para que todos pagáramos mejor y más impuestos, porque si nada más nos apegamos a personas físicas, como que está sangrando solamente un bloque de la población, y los demás, yo siempre he dicho, y los de arriba, ¿qué onda? Sí. ¿No? Sí. Que debo decirlos que también mañana en mi exposición de motivos que yo daré, ya la autoridad también ya se pronunció en la exposición de motivos que grandes grupos corporativos ya se están poniendo las pilas y ya están empezando a pagar impuestos, O sea, también no hay que hablar de las cosas buenas también. O sea, no todo es malo o no todos hacen cosas malas. También hay gente que se pone las pilas y dice, ¿sabes qué? Pues yo le entro con mi cuchara y bienvenido, ¿no? Pero yo creo que esa es la línea, ¿no? Que contribuyamos, como dice el mandamiento constitucional, de manera proporcional y equitativa. Y ojalá así fuera para todos, Tavo. Yo creo que coincido con ese punto. De acuerdo, Charlie, no sé si quieres ir retomando algunas platiquitas y volvemos con las preguntas o cómo le hacemos. Tú bien. Sí, si quieres, vamos retomando, ¿no? Y ya para ir dándole un poquito de forma a este régimen de confianza. Entre muchas cosas que platicar. Exactamente, sí. Digo que, por ejemplo, viene importante ahorita y no hay que perder el tema de la utilidad, el tema de la utilidad neta fiscal y algunas otras cuestiones que vamos a ir platicando más adelante. Pero mira, sobre esta situación del régimen de confianza.
Ya ves que vienen inclusive tasas, vienen los topes, que el tope para personas físicas va a ser hasta 3,5 millones, y para personas morales va a ser hasta 35 millones de pesos, ¿no? Ajá. Y que en el momento en el que... 37. 35 millones. Okay, dale. Y que en el momento en el que tú rebases, en el mes inmediato siguiente, es cuando vas a empezar a tributar ya de manera normal, ¿no? Como física. Exactamente, como física, exactamente. Como la moral, van a salir seguramente las reglas de carácter general claro. para que te puedan indicar cuál va a ser el propio tratamiento. Al respecto, maestro, ¿tú cómo lo ves este cambio tan repentino? Digo, porque realmente yo no me lo esperaba dentro de esta reforma. ¿Cómo ves este cambio realmente sobre estas tasas? ¿Las ves bien? Digo, de hecho, ya Tavo ahorita va a comentar seguramente sobre esos cambios y esas grandes diferencias en cómo está tributando las físicas y las morales. Entonces, digo... Bueno, con el ánimo de avanzar, voy a leer una pregunta y regresamos con la pregunta de Charlie. Bueno, listo. Flavio de la Peña me pregunta, ¿algún cambio en donatorias autorizadas? Mi querido Flavio, no hay cambios. El cambio yo creo que más importante fue en el año 2021. Yo te sugiero que lo retomes. A ver, Tavo, a partir de julio. Sí, correcto. El cambio, Flavio, nada más considera que fue a partir de julio para las donatarias respecto básicamente a lo que son sus operaciones, y en el caso de su patrimonio, cuando un porcentaje considerable de los ingresos que tiene no provengan de lo que están para lo que están constituidas, va a tener que pasar y ceder eso de patrimonio, lo va a tener que pasar a otra donataria. Correcto. Ese cambio ya se dio. A ver, aprovechando otra pregunta. Adrián Gómez dice, buenas tardes a los expositores, buenas tardes. En el nuevo régimen de confianza, ¿qué va a pasar con las pérdidas fiscales pendientes de aplicar? Listo. Okay. Bueno, son de los, mi querido Adrián, son de las cosas que no se van a perder, porque un derecho adquirido no se puede perder. Así es. Mañana abundaremos en la parte del cambio de esa migración de personas de RIB para otro tipo de régimen. Sin embargo, nada más puntualizo, en RIB no obtienes pérdidas fiscales, obtienes un concepto que se llama exceso de deducciones, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a ver y no se perderían, ¿de acuerdo? Que también ahí va a pasar lo mismo con la parte de lo que sea la determinación del costo, o sea, del costo, de deducción de inversiones y demás. En el caso de esa parte, digamos, ese periodo de migración, claro, obviamente va a haber algunos rubros específicos, como los que comentas ahorita, prof, que son las pérdidas, el costo, las deducciones, que evidentemente tendrán ese periodo de transición. Claro, ¿de acuerdo? claro. No se que a propósito, para que no se nos pase, un punto importante en materia de deducción de inversiones, hablo del nuevo régimen de personas morales, de confianza de personas morales. Si bien es cierto, va a determinar la deducción de inversiones conforme al título 2 normalito, normal, pero con porcentajes diferentes. Claro. ¿De acuerdo? Y ya cuando los activos rebasen más de 3 millones de pesos, ya se pasan a las tasas, digamos, normales. Es que también a mí me hubiera gustado un poquito más de tasa, ¿no? Bueno, está bien. El pedir no empobrece. No empobrece. Ok, vamos con otra pregunta y regresamos con José Eduardo Núñez Bautista. Un saludo, Lalo. En el régimen de confianza, al tener un porcentaje con base a los ingresos, ¿significa que no hay deducciones y el IVA también sería no acreditable? Muy buena pregunta. Bueno, Lalo, gracias como siempre, por estar con nosotros, acompañándonos. Lalo es igual un compañero de nosotros, capacitador, le mandamos un saludo. Mira, Lalo, te voy a dar mi punto de vista, aunque insisto, todo esto es propuesta de reforma. Y se me hace una excelente pregunta. Fíjate. En materia de impuesto a la renta, si hablamos de personas físicas, es innegable. Ingresos totales por el porcentaje que te aplique, que oscila, Tavo, entre el 1 y el 2.5. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, hay sin deducciones, que es un pago provisional y vas a hacer declaración anual. Así es. Que va a haber retención. Me adelanto, si me permiten. Ya. Si eres una persona física por honorarios, por arrendamiento, ¿de acuerdo? Y le prestas un servicio a una persona moral, la persona moral te va a retener el 1.25, si no mal recuerdo, ¿no? Así es. Sale. Y ese impuesto pues lo acreditas y presentas tu anual. Y la ajustas en anual. Ahora, sin embargo, el hecho que no tenga deducciones, es donde viene mi comentario, salvo su mejor opinión, que son preguntas interesantes, ¿eh? Sí. El hecho que no tenga deducciones, que no aplique deducciones, mejor dicho, no quiere decir que no tenga deducciones. Y esas deducciones pueden o no tener IVA. Claro. Por lo tanto, yo diría que para efectos de IVA, si tienes gastos deducibles, aunque no los deduzcas, yo acredito el IVA y pago la diferencia. Ese es mi comentario. Sí, pero y fíjate que ahí, de entrada, sí, yo también aprovechando el comentario, y saludos a Lalo también, aprovechando el comentario, diría,
A ver, digo, obvio, estamos aquí, elucubrando, ¿no? Sí, finalmente. Y se vale. Se vale, sí, claro. Dices, a ver, ¿qué va a pasar en el momento en el que, como bien dices, prof, ok, va a haber una cuestión de que aunque no aplique yo esas deducciones para mi determinación del ISR a partir de 2022, no las voy a aplicar, sin embargo va a haber deducciones que sí tengan IVA, que en un momento dado yo pueda acreditar, listo. Me pongo a pensar, digo, eso evidentemente va a ir saliendo sobre la marcha y va a decir, oye, a ver, hoy por hoy, tú al momento de que las contribuciones se determinan de manera autoaplicativa, ahí no hay cambio, eso así sigue, es, no hay cambio. Artículo 6 del código, claro. Correcto. Ajá. Dice, salvo las excepciones que se determinen, ¿no? Ajá. Entonces, ok, va, listo. Si hoy por hoy, ejemplo, y repito, discúlpenos que no estemos ahí, simplemente es para ir aterrizando situaciones que se nos abra un poquito la mente en qué va a pasar, y eso sí es importantísimo, que ya lo decíamos, con reforma o sin reforma, qué cambios yo podría tener que estar aplicando desde ahorita. Y voy al ejemplo. Hoy por hoy agarras y diría, bueno, por ejemplo, Juanca, ¿no? Que siempre sale muy guapo y que tiene su club de admiradoras aquí en Cadefi, ¿no? Correcto. Sí. Que dices, oye, pregunta, tu imagen, ¿de acuerdo? Que también por ahí viene una reforma. De hecho viene una reforma. Viene una. Tu imagen. Hoy por hoy a lo mejor tú como despacho, como persona física, dices, oye, yo mis trajes los hago deducibles, mis mancuernillas, mi reloj, etcétera, ¿no? Sí. Entonces dices, ok, y se va a ir por CFDI. Estamos diciendo cosas nada más al aire, digamos, pero con cierta sustento, ¿de acuerdo? Y resulta que tienes por tu CFDI, vas dejando tu rastro por el gasto, no hay problema, todo lo que va a ser, lo que cobraste, lo que pagaste, porque va a ser al flujo, ¿ok? Aplica. Y de repente estás dado de alta, como dice, persona física, como régimen, persona física con actividad empresarial y profesional. Actividad, servicios profesionales técnicos de no sé qué aparece en el catálogo, ¿de acuerdo? Porque así te das de alta por honorarios, ¿no? ¿Listo? ¿Qué va a pasar con el IVA al momento de que te quieras acreditar, por ejemplo, porque viene una, y perdón por la la expresión o el comentario o el comercial, pero te compraste tu ropa en X tienda departamental, ¿no? O en Mazarik. Ferragamo. Vamos, pensando. Está bien. Y pensemos Mazarik, ¿no? Ok. Jaime solito, listo. Te lo va a hacer deducible y acreditable la autoridad. ¿Cuál va a ser el criterio de acreditamiento? No, pero fíjate. Ajá, o sea, yo lo simplifico porque Chavo como que le puso un poquito de flores a su explicación. Listo. Y es válido, es válido. Okay. Yo lo pongo muy sencillo. ¿La reforma en materia del régimen opcional de confianza es en renta o en IVA o en los dos? Yo digo que nada más en ICR. ¿En ICR? Es en renta, sí. Nada más. De IVA no se está tocando nada. Ajá. Y el artículo 5 de la ley del IVA, fracción primera, me dice que para que el IVA sea acreditable, el gasto tiene que ser deducible, más no deducido, ¿eh? Claro. Más no deducido, que quede claro. Sí. Entonces, si yo tengo la ropa porque estoy vendiendo imagen, mis zapatos, mis corbatas, lo que tú quieras, y me desglosan el IVA, para mí es un gasto estrictamente indispensable, el IVA lo acredito, yo no tengo mayor problema, ¿me explicó? Y la autoridad en ese orden de ideas, ¿qué podría hacer? A excepto que reformara la ley del IVA, que no lo dudo, finalmente no puedo hacer nada, porque el derecho me asiste. Correcto. Claro. ¿Estás de acuerdo? Que parte de eso es lo que decíamos ayer, comentando con Juanca, que decíamos, oye, ¿y realmente tú crees? Porque hay gente que sí piensa que diga, oye, ¿va a desaparecer realmente tal como tal la figura del contador? Que la exposición de motivos lo dice, Fíjate, para que tú lo hagas que solito. yo creo que sí va a desaparecer espérame, completamente, van a ser las empresas factureras. Ok. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí erradican completamente. Siempre, cuando realmente hacían una operación para bajar el impuesto. Entonces, con estas tasas súper bajas, básicamente le van a pegar a todas esas empresas y evidentemente quieren erradicar eso. Por eso es de que en el tema de la ilusión y de la evasión, le van a pegar ahí con todo. ¿Por qué? Porque al final ya no van a ser necesarias para aquellos contribuyentes que efectúan ese tipo de operaciones desde mi punto de vista. Fíjate que el comentario de Juan Carlos me merece un comentario adicional porque es muy cierto lo que dice. En donde una de las reformas, hablando de documentos digitales, artículo 17, letra D del código, me dice que la autoridad negará, escuchen, negará
el certificado de sello digital y en consecuencia la firma electrónica, cuando se ubiquen y apréndense esas fracciones, mis amigos, fracción 10, fracción 11 y fracción 12 del artículo 17H del código, ¿de acuerdo? En donde ahí se manejan los supuestos, en donde se va a quedar sin efectos el certificado de sello digital. Entonces, no está muy exagerado el comentario de Juan Carlos, yo creo que es muy puntual, porque efectivamente la autoridad, yo por eso insisto, está cerrando candaditos de que los tiene abiertos con el ánimo de que ya no caigan ahí la gente que ha abusado, ¿me explico? De ese tipo de escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, ya veremos ahorita, pero aprendan esas fracciones, fracción 10, fracción 11 y fracción 12 del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, supuestos no tan gratos, donde se les va a negar la solicitud precisamente o el trámite para tramitar la firma electrónica avanzada. Y obviamente no se diga, por ejemplo, de todos aquellos socios, digo ya retomando un poquito y sin salirnos también del tema del régimen de confianza, que justamente esos socios, en caso de que, ¿qué pasaba con las empresas facturadoras? El socio estaba como en 20 empresas, al momento en el que se ha detectado que el socio está en varias empresas y que una de esas empresas está en el supuesto del 69, otra vez, exactamente, pasa la restricción tanto de firma electrónica como en el tema de sellos digitales, ¿no? Entonces, claro, pero que fíjense, amigos, yo por eso siempre he dicho, a lo mejor soy un poquito más, digamos, más lógico que mis queridos amigos, porque ese comentario también que acaban de hacer, yo ya lo venía a venir, pero ya ni les digo, porque van a decir, oye, es que José Antonio nada más está dándole ideas al SAT. Es la reforma casual de este año para, alguien preguntaba ahorita, de donatarias autorizadas. Pasa lo mismo. Tú como administrador, Tavo, quitando la reforma del 2022, tú administrador de una empresa donataria autorizada, la más grande que tú quieras. Tienes problemas con el fisco, estás en una de esas fracciones que ya mencioné, o eres un EF o demás, ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Sabes qué? En donde te vayas vas a contaminar a la empresa. Entonces, finalmente, te vamos a quitar la autorización para recibir donativos. Ya no vas a poder ser donataria autorizada. Eso es lo que acaba de decir Juan Carlos. Sí, porque los beneficios los acaba obteniendo precisamente a título personal y no tanto como la persona. Sí, claro. Sí, correcto. Entonces, son dos supuestos diferentes. Un lado, para que no les generen la firma electrónica, y otro, para que caigan en el supuesto de que se inhabilite a posteriori, después se puede inclusive dejar sin efectos el certificado de sello digital. En otras palabras, se están poniendo algunos otros supuestos precisamente para inhabilitar el uso del sello digital, artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Así de sencillo. Pero bueno, pues yo creo que es la misma sinergia de la reforma, ¿no? Correcto. Pero bueno, regresamos con algunas preguntas de nuestros amigos. Ok. Listo. Si nos ayudas, Pepe, ahí con las preguntitas. Ok. Dice Javier Hernández, dice, el RIF desaparece, pero las disposiciones transitorias de la ley de ISR fracción novena le dan vida al RIF. Digo, la parte de la transición. Claro. Exactamente. ¿No? Es necesario, porque no puedes quitar de tajón todo un régimen de ya muchos años. Va a llegar un momento en donde van a convivir los dos y posiblemente pues nada más puede quedar uno, ¿no? Correcto. A ver, otra, Charlie, a ver si avanzamos. Sí, con gusto. Nada más, ok, Francisco Bautista Sánchez. Saludo, Francisco. El RIF no desaparece en forma total. Puede continuar para contribuyentes que estén tributando hasta el mes de agosto de 2021. Sería 2022, ¿no? Creo. El régimen de confianza es una opción más de tributación. A algunos contribuyentes les convendrá seguir en RIF, a algunos les convendrá, el régimen de confianza. Yo creo que nada más aquí habría que precisar. Una cosa es que tengamos un régimen de transición a reserva de lo que dice nuestro querido amigo, que el RIF como tal sea un régimen que siga vigente. Eso no es cierto. El RIF como tal, si tú checas a partir del artículo 111, 112, 113, aparecen derogados. Textualmente derogados. Entonces no puede haber una convivencia de los dos regímenes a la vez. Solamente va a haber un periodo de transición. Sí, claro. Eso sí es cierto. Sí. Okay. Perfecto. Bien. Pues creo que ya se terminaron las preguntas y... Yo quisiera, Charlie, para entrar pianito, Dale, porque hay cosas padres. Miren, vamos a entrar a reformas precisas, puntuales de la ley del impuesto sobre la renta.
¿de acuerdo? Entrando en los primeros artículos hay mucho que hablar, desde luego. Juan Carlos a lo mejor nos quisiera hablar, por ejemplo, qué pasa, por ejemplo, de que se deben de reconocer hoy, dependiendo de cierta mecánica, por ejemplo, Charlie, las ganancias cambiarias, porque venía regulada la pérdida cambiaria, más no la ganancia cambiaria. Ese es por un lado. Por otro lado también, no sé si nos quisieras platicar que hay un nuevo orden de prelación en materia de acreditamientos, artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que eso por ahí algunos autores piensan que es una reforma, digamos, inconstitucional, porque le están quitando beneficios al contribuyente, más que nada por el orden de prelación por de este supuesto, Tavo, sí, ¿de el acuerdo? efecto es totalmente claro, diferente. Si nos quisieras hablar, Charlie, del nuevo ingreso acumulable en materia de la nuda propiedad, y todo ese desmembramiento, usufructo, o sea, hay mucho que platicar, donde quieras empezar. Pues mira, si gustas empezamos con esa parte de la nuda propiedad y explicar un caso que yo creo que ahí sí quedan un poquito más tangibles, pues obviamente lo que estamos platicando, ¿no? ¿Cuántas veces no nos encontramos en donde realmente esa parte de la nueva propiedad se daba en usufructo el uso o goce temporal del bien, y realmente ese era un ingreso para quien obtenía obviamente ese beneficio de utilizar el propio bien? Sin embargo, no era reconocido y ya he platicado hace rato, antes de entrar al foro, donde tú lo comentabas justamente, ¿no? Donde se dejaba de acumular ese ingreso para quien era el beneficiario o quien estaba utilizando propiamente el bien. Hoy la propia autoridad ya está contemplando justamente ese supuesto, ¿no? Entonces, realmente se está dando cuenta que muchas veces, inclusive hasta cuestiones de a título gratuito, ya se está dando cuenta que también es cuestión de que nada más las tenemos que reconocer, porque en ley siempre ha estado, simplemente derivado de las facultades de comprobación, de facultades en donde la autoridad viene, te revisa, se da cuenta que efectivamente no se aplican los ingresos correspondientes o te falta por acumular ingresos, ¿no? Entonces, incluso también en la parte del costo, ¿no? Que decían, oye, pues resulta que por un lado... Yo creo, Tavo, salvo la opinión de mi querido amigo Charlie, yo creo que es la esencia de la reforma. ¿Por qué razón, mis amigos? Es muy sencillo, Charlie, fíjate, es muy sencillo. Por un lado se considera como ingreso acumulable porque no lo estaban considerando acumulable. Entrada. Listo. Que de hecho era un ingreso. Sí, correcto. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque había una enajenación. Llámese la nuda propiedad, o llámese el usufructo, o llámese los dos. Listo. Por eso hablamos de un concepto que lo dije cuando hablaba de la refinación de la autoridad. De un concepto que va muy de la mano ad hoc, que es el desmembramiento. Y eso es precisamente la nuda propiedad, el usufructo y demás. Entonces, por eso hay dos cambios, artículo 17 y 18 de renta, para considerar como ingreso acumulable y en su caso cómo determina la ganancia y demás. ¿Y dónde venía el otro punto? De que decían, a ver, fíjate, está bien, reconozco un ingreso, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor vendo la nuda propiedad o vendo el usufructo, ¿de acuerdo? Pero resto el 100% del costo. Oye, mi amigo. Sí. Hay unos dichos para eso. Sí, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. Por ahí viene la reforma. Sí. Entonces, ¿qué dice la autoridad? O sea, pues no te manches con los cuates, ¿no? O sea, si vendes la nuda propiedad, pues resta el costo de adquisición proporcional de la nuda propiedad. Así es. Si vendes el usufructo, que por cierto, ya se considera usufructo como un activo fijo. Ok. Y obviamente, se va a amortizar al 5%, fracción 15 del artículo 34. Correcto. Entonces, yo creo que por ahí viene la reforma, mis amigos, en el sentido de acumulación, ¿de acuerdo? Dependiendo que vendas. Claro. Y por otro lado, el costo proporcional o total, si vendes la totalidad de la nuda propiedad y demás. Pero yo creo que por ahí viene la reforma. Claro. Entonces, te dices muy papita, sí, ¿verdad? mi amigo. Sí, claro, pero bueno. No, está bien, no. Finalmente es que tiene el efecto en las dos cosas. Sí, tiene efecto en ambas, sí. Sí, claro. Sí. Pero bueno, a ver, vamos con otra preguntita. Dice, dice, buenas tardes, estimados contadores, buenas tardes. En el caso del REPSE, las obligaciones de IXOSE y SISUB, sobre todo, se ve bastante complejas. ¿Qué comentarios tienen? Saludos cordiales. Ok. Bueno, lo que es el IXOE y el SISUB, finalmente son las plataformas que utilizamos precisamente para actualizarnos en materia de REPSE, ¿de acuerdo? Ante el Seguro Social, Tavo, y ante el Infonavit. Correcto, así de sencillo. Correcto. Ahora, ¿qué complejidad hay? Yo no le veo mayor complejidad, simplemente es tener la información que se requiera, que básicamente, si me permiten, y yo creo que por ahí va,
¿Te suena reforma artículo 15 letra A que debes de subir información de contratos y de las partes contractuales y te todo pide eso? 5 cosas, de hecho, que es el número de contrato, evidentemente las partes que intervienen, el cliente, ¿ok? Y las personas aproximadas que tienes determinadas, Claro, o sea, los claro. trabajadores que tienes ahí implementados. Y en desde el luego contrato. los elementos y la vigencia. Contratante y Y la vigencia, pero básicamente yo no le veo mayor tiene problema, problema. ¿de acuerdo? Yo creo que a lo mejor un poquito más de dificultad representaba en sí mismo el REPSE. El REPSE para Ese inscribirse sí. ante la Secretaría de Trabajo, Sí. pero esa es otra historia. Correcto. ¿Vale? Entonces, simplemente yo nada más te sugeriría, mi querido Jaf, ten la información ahí que te requieren, tenla a la mano, captúrala correctamente y no creo que pase a mayores, ¿sale? Okay. Adelante, Charlie. Rodrigo La Madrid dice, la reforma fiscal de Donald Trump fue bajar la tasa del 30% al 22%. Es correcto, de hecho. Sí. De hecho, y por eso decía un comentario, mi querido Rodrigo, y gracias por la pregunta. Se está viendo la posibilidad, obviamente no es nada hoy ya definido De ni hecho, formal, no es nada por hecho, de que se pueda bajar la tasa corporativa. Y de hecho se habla de una tasa ya del 25%, tanto de morales como de personas físicas, pero finalmente es mera especulación. Pero efectivamente toman como un antecedente Estados Unidos. Perfecto. Efectivamente que bajó su tasa. Correcto. Ok. O sea, Alejandro de Jesús Remigio. Porfa, si nos apoyen ahí para Bajamos bajarla. tantito Pepe. No, perdón, Orcaiz. dice Orcaiz. Dicen que el régimen de confianza es para ayudar a los menos favorecidos. ¿Y qué pasó con los asalariados? Que era lo que platicamos, ¿no? Dice que nos pongan las mismas tasas, ¿no? Dice, o sea, ok, listo. Bueno, lo que sí te puedo decir, Orca, es lo siguiente. Atendiendo al régimen opcional de confianza para personas físicas, si bien es cierto, sí puedes tener actividad empresarial, honorarios, arrendamiento, ¿de acuerdo? Y de manera adicional, Convivir con salarios e intereses. Cuando la suma no rebase 3,5 millones, ¿estamos de acuerdo? Claro. Al año. Pero esos dos últimos conceptos, sigue la retención, creo que por ahí viene tu inquietud, tu pregunta, sigue la mecánica de toda la vida. Te retienen del porcentaje del 1,92 que está al día de hoy, ¿Qué, pues? al 35%, Sí. dependiendo obviamente la progresividad y el monto de tu base fiscal. Sí. Entonces ahí no hay cambio, ¿de acuerdo? De Y de hecho es una obligación de que si tú contratas trabajadores estando en el régimen de confianza, pues tu obligación es retener y enterar el Por impuesto, supuesto. y es lógico, Claro. ¿de acuerdo? Pero bueno, Claro. ahí Sí, está digo el que aquí la pregunta va más encaminada, pues obviamente que no se miden de la misma forma las personas físicas, pero aquí no se podrán medir. ¿Por qué? Porque creo que la calidad es ser trabajadores en comparación con el tema de actividad profesional y arrendamiento, en donde tienen beneficios distintos, ¿no? Entonces yo creo que más bien la queja o aquí el comentario es de que las tasas tendrían que ser similares, pero creo que y bien el maestro lo precisa, principalmente es para ese régimen, y el régimen obviamente de sueldos y salarios pues ya tiene sus beneficios propiamente en donde está contratado, tiene ciertas características y ciertas cuestiones las cuales pues están fuera de esta situación. Ok. Vamos con otra pregunta de Alejandra de Jesús Remigio. Octavo, si me ayudas, por Dice, favor. en el caso de los RIFs, ¿ya hay fecha en la que se tendría que hacer la migración al régimen de confianza? No, todavía no. Todavía no. No, primero Aún y que cuando lo venga autorice. los transitorios, mi querida Alejandra, hay que esperarse un poquito más. Yo creo que estaríamos en condiciones, sin temor a equivocarme, que a finales de octubre yo creo que ya tendríamos un poquito más de luz. Un poquito Sí, más de octubre, luz. noviembre ya tendríamos la definición, Así la es. definitiva ya en noviembre. Sí. Pero bueno, sí, es que también esa parte, fíjate que ayer tuve la oportunidad de estar aquí también platicando con el doctor Juan Rubén, la licenciada Fernanda Yusel y todo, y precisamente en ese tema, digo, finalmente fue un enfoque totalmente distinto al que nosotros, como desde nuestra perspectiva de contadores, en este análisis, en este desmenuzar las cosas, y finalmente yo creo que se valen las dos posturas. Pero precisamente comentaban también respecto a esa situación, y una pregunta muy concreta decía, bueno, ¿qué tan válido o constitucional en un momento dado pudiera ser el hecho de que si yo acabo teniendo como, si prosperara esta modificación, este régimen de confianza, si prosperara, qué tan válido o no
sería el hecho de que una persona que ganara 3,5 millones de pesos acabara pagando 87,500 pesos y en cambio una persona física por sueldos le estuvieran reteniendo cerca de 1,17,000 pesos. ¿Qué tan válido? Al respecto comentaban los abogados y decía, bueno, es que aquí hay que considerar precisamente que depende, obviamente, de en qué supuesto yo me ubico, y hablaba el doctor Juan Rubén respecto a lo que es el hecho generador, ¿no? De dónde proviene el dinero, o sea, lo que genera, y el hecho imponible, dónde caigo en la parte de la ley, ¿listo? Obviamente, si yo me pusiera como trabajador y dices así como que volteas a ver y dices, oye, ¿y por qué ahí le retienes menos? Claro. Porque precisamente está en esos supuestos, constitucional o no, ahí sería otro tema, ya tendríamos que ver, porque obviamente pues no se puede tratar igual a los desiguales, o hay que darle el mismo trato igual a los iguales. Pero nada más por un ejemplo así. Hice un calculito para que también nos vaya quedando más o menos claro y que yo, para mí sí decía yo, con reforma o sin reforma, algo debemos de empezar a hacer. Sí, claro. Voy a poner, hice 5 cálculos a diferentes rangos. Y empiezo, por ejemplo, por el más pequeño, que sería una persona física que hoy por hoy honorarios, una base, ingresos menos deducciones, una base de 15,000 pesos, hoy por hoy pagaría 1,762 pesos de impuesto. Con la propuesta del régimen, el cambio, pagaría 150 pesos. La diferencia de menos van a ser 1,612. Me voy a un rango medio, 90,000 pesos de base, que en el caso del nuevo régimen serían ingresos brutos, ¿vale? Así es. Hoy pagaría esos 90,000 pesos, 22,300 pesos. Con el nuevo régimen, 1,350. Una diferencia, dime si no va a ser atractivo. Claro. Una diferencia de 21,000 pesos. Y me voy al rango más alto. Hoy por hoy pagarías por 3,5 millones de base, 1,213,000 pesos, y con el nuevo régimen los 87,500 que comentábamos. Sí, claro. ¿Por qué comento esta parte? Porque dices, oye, si lo vemos así, y realmente como comentaban ahorita, incluso esta persona que decía que en Estados Unidos bajó la tasa de 30 al 22 y que ya ha tenido un efecto positivo, y que pensemos que aquí también lo pudiera tener, dices, oye, primero ve cuál va a ser el efecto en un momento dado. ¿Te conviene en la parte de los pesos? Sí. ¿Va a tener restricciones? También. Y a lo mejor, espero me valides el comentario, prof, respecto a que dices, bueno, ¿quiénes no van a poder pertenecer a ese régimen? Primero, está diseñado para los honorarios, actividad empresarial, y para el arrendamiento, que pueden convivir, como tú ya decías, con sueldos y con intereses, ¿vale? Esa es la figura. Pero también tiene ciertas restricciones. ¿Quiénes no pueden convivir en ese régimen? Estamos hablando básicamente de los socios, ¿de acuerdo? Entonces dices, o sea, la idea cuál es como tal. Si llegara a aplicar esa parte, pongo un ejemplo muy específico. Hay que hacer cálculos específicos para cada una de las empresas, no son recetas de cocinas, siempre lo hemos comentado, pero haz tu cálculo, digamos, por ejemplo, tú, Juanca, tanto como persona física como tu despacho, cualquiera de los tres, sí, como claro, tu despacho. Y dices, oye, a ver, pregunta, ¿cómo voy a quedar? Porque como persona moral ahí sí va a aplicar la situación de que voy a aplicar la que son las deducciones. Sí. No le quiero dar muchas vueltas, amigo, para que no te aburra, pero sí, a ver, ¿a qué voy? Si lo digo todavía muchísimo más rápido, ya estás. A ver, si me voy más rápido así, ¿qué tendría que hacer? Hacer un análisis, porque en una de esas a lo mejor me conviene, y sin estar saliéndome del marco de ley, a lo mejor me conviene estar empezando a facturar a partir del siguiente año como persona física Octavio Rodríguez una parte de ese ingreso. Pero haz tu análisis concretamente. Claro. Ahora, si tengo restricciones, ¿qué me impide a mí el poder dejar de ser socio? ¿Ok? Hoy por hoy, porque es una restricción. Y empezar a enfilar la idea de decir, bueno, antes de diciembre, por si pasa o no pasa, yo dejo de ser socio, claro, para que en un momento dado, a principios de año, yo pueda caer en este régimen, punto. Ok. Pero ¿listo? Fíjate, yo voy a tratar de darle mi postura sin pretender fijar algo por hecho. Listo. Finalmente es un comentario. El primer punto de lo que no se debe de hacer, mi punto de vista, es atender el comentario que decías, trata igual a los desiguales. No, espérame. Si yo soy honorario, puedo tributar en el régimen de confianza sin problema. Arrendamiento sin problema, actividad empresarial sin problema. Lo que no se vale es que a lo mejor me saques de salarios y me metas honorarios, porque eso ya sería simulación. Claro. Entonces ya no es trato igual a los iguales. De entrada. Que el efecto financiero fiscal es gravoso, claro, indudablemente. Pero estamos de acuerdo que pudiera convivir en todo caso un sueldo, no sacarlo de sueldos, un sueldo no. Yo a lo que voy,
no hacer cuestiones de simulación, porque eso es lo que exactamente es lo que no quiere que hagamos la autoridad. Ahora, y por otro, y te lo digo hoy como por empresario, por eso es importante invitar a empresarios. Sí. Si tú me dices, a ver, y me quedo con esa idea, sí. Oye, José Antonio, te pago los 3,5 millones hoy por salarios, y para el próximo año yo te dibujo la estrategia, te doy de alta por honorarios y pagas 87,000. Ah, pues me gusta la idea. Y llega el SAT y dice, ¿sabes qué? Octavio me asesoró. Porque así te lo pinta el empresario. Ahora, ¿eso es del todo sano? No. Ahora, lo que sí se puede hacer, y eso sí te compro la idea, de que si, por ejemplo, tú eres socio de tu persona moral, ¿de acuerdo?, te puedes bajar por honorarios y a lo mejor parte del ingreso que está en la persona moral, factúralo como honorario, no te veo mayor problema. Me refiero, claro, amigo. Eso sí, pero no hay que darle una idea diferente al espectador, porque a lo mejor se puede ir con una mala interpretación y va a decir, oye, me están asesorando incorrectamente. Por eso quería puntualizar que obviamente el análisis ¿estás de acuerdo? Se tiene que hacer específico para cada caso. Sí, claro, pero no pongas frijoles por eso digo que no son recetas de cocina. No, porque hay que dar la información correcta. Pero bueno, siguiendo con las preguntas, Sandra me pregunta, dice, hola contador José Antonio, una pregunta, ¿van a seguir RIF y el régimen simplificado de confianza? No, solamente una, ya veremos cómo queda al final del camino, pero va a haber un periodo de transitorios precisamente para la adecuación, pero solamente un régimen. Ok, Anselmo. Excelente tema, saludos a los expositores. Una pregunta ¿qué va a pasar con el RIF cuando cambien el régimen? ¿Seguirá con las mismas condonaciones de impuestos cuando sus ventas son con el público en general? Pues digo, ya mencionábamos que en este caso primero es la propuesta que se apruebe, pero en dado caso desaparece completamente el RIF y se integra el régimen de confianza. Lo cierto, y que por segunda ocasión lo comento, si me apoyan en esa parte, cuando tú seas una persona incumplida, entiendas incumplida cuando dejes de presentar más de 3 declaraciones. O la declaración anual. O la declaración anual, que ahí no te dan plazo de nada. Así es. ¿Estás de acuerdo? Si eres una persona incumplida, ya nunca puedes volver a tributar en el régimen de confianza. Nunca. Sin embargo, sí se puede, cuando llegado el momento rebases y después bajes, ahí sí puedes regresar. Así ¿estamos de acuerdo? Digo, y por otro lado, y el RIF, olvídense, va a haber un periodo transitorio, pero al final del camino, RIF desaparece, con la propuesta que hoy estamos platicando, claro. Que quede claro. Sí, exactamente. Sí, ¿vale? Puede ser que no desaparezca y siga el RIF. A lo mejor no desaparece nada de esto y sigue el RIF, es correcto. Sí. Entonces, bueno, está bien. Ya retomaremos la cordialidad con Octavio. Sí. A ver. Platicábamos sobre el tema de la prelación de los acreditamientos. Okay. Entonces, dejamos por entendido cuál es la reforma en sí de la nuda propiedad y del costo, que finalmente se abusaban de los conceptos en dos vías. Por un lado, no se acumulaban, y por otro lado se deducía el costo al 100%, cosa que era incorrecta. Así es. Entonces ya quedó entendido eso. Sí, claro. Ahora pasamos a otro tema. Okay. El orden de prelación de los acreditamientos, mis queridos amigos. Es decir, ¿qué es lo primero que se resta al ICR causado? Así de sencillo. Estamos en el título 2, artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta. Adelante, Charlie. Que serían, en este caso, serían las retenciones, propiamente las retenciones y los pagos provisionales en este caso. No sé si por ahí vaya. A ver, te voy a hacer una pregunta, pregunta técnica. Échale. Imagínate un pago provisional a diciembre, que son acumulados. Sí. Que lleva todo, todo. Y decir todo. Sale. En el pago provisional que restas, que ya deben de venir precargados en tu declaración anual, ¿está incluida la retención de ICR, sí o no? No. ¿Qué te pueden hacer? Tavo, ¿sí o no? ¿Del banco, por ejemplo? Sí. Ok. ¿Sí estás de acuerdo? O sea, por eso dije, vamos imaginando la mecánica, Porque en la mecánica de pagos provisionales, digo, no quiero retomar la explicación, pero al final del camino es el pago provisional acumulado, ¿de acuerdo? Menos retenciones, menos pagos provisionales anteriores y entera la diferencia. ¿Estás de acuerdo? Que recuerdes pero sí hay que capturarla, digo, al final, ¿no? O sea, porque no viene. Pero fíjate que es algo que como similar a lo que pasó hace 4 años con los coordinados, la parte los coordinados del transporte, que también los acreditamientos por estímulos, simplemente el hecho de que te lo cambie nada más de posición, claro, de orden,
te da una... O sea, el comentario va en el entendido, Charlie, sí, de que no son dos partidas diferentes. Sí. Son, al final de cuentas, pagos a cuenta del Claro, impuesto del ejercicio, claro. ya sea vía retención Sí. o vía pago directo. Correcto. Pero al final del camino, en ese orden de prelación que para hoy tiene cambio, ¿qué es lo primero que resto? Porque ahí hay dos conceptos muy definidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, Charlie? En el artículo 9, desde luego. ¿Serían las retenciones? Ajá. Y Bueno, el pago provisional como tal de ICR, Sí. digámoslo así. Correcto. Porque de hecho la reforma sí lo dice. Resta, primero, antes que nada, El pago pagos provisionales. provisionales de impuesto a la renta. Yo agregaría, incluyendo Y las retenciones. retenciones, Las correcto. Digo, Sí. arriba y Para no abajo, dejar pero al de- final el camino se resta. Sale. ¿Y después qué resto, Charlie? Restarías en este caso las retenciones que te vienen, en ese caso, por ejemplo, derivadas de prestación de servicio. No. Bueno, precisando, mis amigos. Sí. Para no más o menos confundir a la audiencia. Ok. La reforma me dice que del impuesto sobre la renta causado, lo primero que voy a restar como orden de prelación versus importancia, Sí. pagos provisionales incluyendo retenciones. Y segundo concepto, y ya después lo que quieran, impuestos sobre la renta pagado en el extranjero en los términos del artículo Ok. 5 de la ley de impuestos a la renta. ¿No es cierto? Sí. Ahora, eso, que esa es la parte interesante, eso le ayuda, le beneficia al contribuyente. ¿Cuál sería su punto de vista? Pues yo Porque debe tener cierta lógica esto. Claro, pues es que depende, yo digo que le perjudica, porque en un momento dado no es lo mismo que al final de cuentas tú determines un impuesto ya causado, Claro. y que le apliques una cantidad, lo que quieras, Ajá. ya una determinación, Sí. que lo pongas primero de una cantidad mayor. Así de sencillo. Punto. No es lo mismo, es más, para hacerlo claro, dejaría de reconocer un saldo a favor Sí. la persona moral. Sí. Así de sencillo. Sí. Entonces, ¿eso va en contra de la filosofía de renta? Sí. ¿De un derecho adquirido? Sí. ¿Que está lacerando su economía? Sí. ¿Que le está quitando un derecho real, que es la posible devolución de un saldo a favor? Sí. ¿Por qué razón? Porque primero debería de ser al revés, ¿no es cierto? Y en una de esas hasta la proporcionalidad. Claro, ¿no? claro. Sí, Porque sí. primero puedo restar el impuesto, debería de restar, que no quedó así, el impuesto pagado en el extranjero, ¿de acuerdo? Saldo a cargo, a favor, y después todos los pagos profesionales y lo que salga. Vámonos. O ya no, Sí. o ya no. Sin perder de vista, y no lo dice la reforma, pero creo que es el sentido del artículo 5 de la ley de renta. Claro. Estarán de acuerdo que un acreditamiento y más del extranjero no puede generar un saldo a favor. ¿no? Claro. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces, para que les decía, la autoridad no es nada X. Sosa. Entonces, es muy asertiva la autoridad. Y ya está un cambio. Entonces, ya llevamos otro cambio. Tavo, en renta, ¿qué otro cambio nos podrías platicar que se ha dado? Fíjate, bueno, en la parte esta también, que ya no es nuevo, ya tiene mucho tiempo, respecto a la parte de lo que es lo que conocemos como capitalización delgada. Ajá. Básicamente, ¿qué consiste esa parte? En lo que dice, bueno, considera la reforma que dice, bueno, es que hay empresas sobreendeudadas, que se apalancan, que utilizan mucho los créditos y con el ánimo en que específico... compran empresas que para, compran empresas, para sí, capitalizar. con el ánimo, No. exactamente, precisamente de poderse generar préstamos, Claro. que en un momento dado pudiéramos por ahí retirar la utilidad a través del pago de intereses, que también fue reforma para el año pasado, topados hasta 20 millones de pesos. Pero lo que pretende precisamente es limitar. ¿En qué consiste esa capitalización delgada? Que se considera que se tiene esa figura cuando mis deudas rebasan más de 3 veces Tu capital mi contable. capital contable. ¿Listo? Así es. Entonces, precisamente en esto que se limite, que se cuarta, tener vigilado el hecho de que tú, obviamente como estrategia, como una situación del día a día, lo que sean muchas empresas serán adquirir cascarones, por ejemplo, ¿no? Empresas precisamente con el ánimo de poder incrementar su capital contable. Si yo incremento mi capital, tengo la oportunidad también de que esa 3 veces ese capital Sí. lo puede incrementar y poder sacar por ahí más cantidades por intereses. Claro. Eso claro. también es una Sí, reforma. sin embargo, como tal. nada más puntualizando lo Sí. que dice mi querido Octavio, efectivamente, amigos, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, capitalización delgada es cuando comparando lo que es capital contable, ¿de acuerdo? Capital contable, no capital social, son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Con el importe de mis deudas, y si las deudas son mayores en más de 3 veces el capital, los intereses no son deducibles. Entonces, ¿qué hacen los contribuyentes? Están inflando literalmente el capital contable. Por eso hoy, en la propuesta que estamos comentando, se establece
opción para que te determines un nuevo concepto llamado capital contable. ¿Y cuál es la sinergia de la reforma? Que tenga relación tu capital contable con, ¿te suena familiar? La CUCA, la UFIN, la UFINRE, por eso vas a sacar promedios, promedios de CUCAS, promedios de UFIRES, ¿de acuerdo? Promedios de UFINRE, ¿de acuerdo? Menos promedios de pérdidas, para que te dé un capital, yo lo llamo razonable. Y si en base a eso llegas a que el capital no es menor a tus deudas, pues deduce los intereses. ¿Cuál es la idea? No deducir intereses en demasía. Claro. También otro punto, ya que comentas ahorita de la parte de renta, se da también en cuanto a la parte de las deducciones. En el sentido de que, pues siempre hemos comentado, ¿no?, que una deducción que tú tienes como considerada, que se puede aplicar, es la deducibilidad de aquellas cuentas incobrables. Correcto. En este caso siempre lo habíamos comentado, yo tenía mis puntos de vista respecto a que hasta qué nivel de pesos, no rebasaba de 600,000 pesos. Pero hoy por hoy la autoridad dice, a ver, yo necesito que primero, para que tú te puedas llevar como tal esa deducción que pretendes realizar durante el ejercicio, y que se considere como deducción autorizada, yo necesito que tú me demuestres que agotaste todas las vías posibles legales para que tú puedas considerar como una cuenta realmente incobrable. ¿Qué implicaría eso? Pues que te llevaras ahora sí que un juicio prácticamente mercantil, ¿no? Supongo. Hasta agotar la última. Hasta agotar. Pero fíjate que abonando a tu comentario. Efectivamente, creo que es la sinergia de primera instancia, pero la sinergia de segunda instancia es que quieren que la autoridad te valide que realmente es una cuenta incobrable. O sea, que tú puedas acreditar la imposibilidad práctica de cobro. Ahora, aquí viene un comentario importante. Yo siempre he dicho, mis amigos, que para aprender fiscal hay que saber leer. Si ustedes empiezan a leer con puntualidad la fracción 15, que es la que se está reformando, del artículo 27, dice, se va a considerar como cuentas incobrables, entre otras, cuando caigan los siguientes supuestos. Y ya hablamos que de los 5,000 pesos a los 30 y tantos mil UDIs, no, espérame, pero ese es un supuesto. ¿Cuál es mi comentario? Que yo no pudiera caer en esos supuestos, Tavo, si demuestro realmente la imposibilidad práctica de cobro. Y yo creo que por ahí le podríamos apostar, y independientemente del monto. Eso es como que sería un punto. Lo que pasa es que también ahí dice la autoridad, nos hemos dado cuenta del hecho de que muchas veces se provoca precisamente a lo mejor esa situación, incluso partiendo hasta de una política interna como tal, en el que dices, bueno, vamos viendo también nuestros ciclos de cobranza. Y como política contable que dice, sabes que este ya pasó, este ya llévatelo. Esa parte también se ha abusado, ¿no? De alguna manera, o se provocan incluso esos saldos para poderle pegar directamente a la deducción. Fíjate que en la propia exposición de la reforma de ese artículo dice que debes de conocer mejor a tus clientes y que debes de hacer tus políticas de control interno, que es lo que ya comentaba el maestro José Antonio. Entonces, ¿a qué te lleva justamente? Pues a que estés evaluando, a que estés revisando, que si de plano ves que el cliente ya no te va a pagar, le cortes, le cierres la llave y apliques obviamente la imposibilidad. Bueno, incluso hasta lo maneja, ¿no? De que hagas ese cruce precisamente con alguna institución bancaria, como diciéndole, oye, dame la referencia de Juan para ver si es ahora sí que sujeto de crédito. Así es. Pero bueno, ayúdame, Charlie, con esa pregunta de Gabriel. ¿Y te parece bien que ahorita pasamos al tema del 14 del código? Con mucho gusto. ¿Pagos provisionales? Con mucho gusto. Pasamos a donde tú quieras. Muy bien. Dice, el hecho de que modifiquen la ley y traten de evitar a los contadores y que cada quien pueda hacer su cálculo, pero de manera y de procedimientos contables sigan igual, así que no nos pueden eliminar para llevar su contabilidad de las empresas y personas. Pues sí, evidentemente es algo que... Totalmente, mi querido Gabriel. Seguimos siendo necesarios. No, yo creo que la filosofía de tu pregunta, que es muy sana, muy buena, yo les diría, y lo he compartido con mis amigos ahí de aquí de hace muchos años, de que nosotros hay que dar siempre un valor agregado al empresario. Valor agregado en el sentido que tú quieras, en la parte fiscal, financiera, contable, de costos, que también hay reformas al tema de costos, y más con el dictamen de ahorita, artículo 42 de la ley de renta, pero ya abundaremos. ¿De acuerdo? Vámonos con Octapaz. Octapaz dice, ¿alguna novedad en PLD? No, nada. Hay una pequeña modificación. ¿En dónde? A ver, recuérdame. Hay una pequeña modificación en donde me parece que por medio de la GAF
de la GAFI ya está estableciendo algunos mecanismos nuevos, pero si me lo permiten, con mucho gusto cuando estamos, porque a mí ya no me dio oportunidad de poder estar revisando esa parte, pero sí en PLD leí ayer algunos cambios, pero con gusto se los enviamos a Octavio Paz, que nos dé inclusive un correo para que podamos ahí contestarle la manera y los cambios precisos. Está bien. Decía Juan Carlos antes de ir a esa otra pregunta, aguántamela, Tavo, tantito. Vamos ahorita a regresar después de esta pregunta para platicar la propuesta de reforma al artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta para disminución del coeficiente de utilidad, más no del monto del pago provisional, que es la reforma como tal. Tavo, ahora sí regresamos con Daniel. Daniel Hernández Rojas dice, ¿qué pasa con las retenciones a contribuyentes, personas físicas, en el nuevo régimen de confianza? Lo que tú ya comentabas, ¿no, profe? Pero bueno, igual retoma la... Básicamente, bueno, con el régimen de confianza yo voy a tener la posibilidad, respetando los montos, considerando que son 5 niveles y voy a partir de de mi ingreso bruto, voy a partir y tengo 5 niveles que van desde una tasa del 1%, 1.20, 1.50, 2% y 2.5%, ¿no? Esas son las tasas. Y que finalmente cuando me haga a mí el pago una persona moral, me va a acabar reteniendo el 1.25%. Sí, es correcto. Eso es básicamente. Que por cierto también hay una pequeña adecuación en base a esto, que artículo 106 de la Ley de Renta, con la propuesta de reformas, que me dice que no es necesario que el retenedor, en este caso la persona moral, porque es cuando se presta un servicio a una persona moral, me tiene que dar una constancia de retención, con el hecho de que yo dé mi comprobante como tal, ¿de acuerdo? Y se asiente o se desglosen las retenciones, tanto de renta como de IVA, cumple con la obligación. Que fíjate que ahí también es todo un tema, porque también incluso fíjate que ahorita, disculpen el comentario, porque es, digamos, a título profesional, personal, ¿no? Que tenemos una persona en la oficina que le pagó honorarios esta tienda departamental PH, ¿no? Que soy totalmente, y resulta que la autoridad le está negando la devolución, son alrededor como de 42,000 pesos, se le está negando porque dice, es que a mi PH nunca me hizo el pago de tus retenciones. Ahorita dices, claro. Espérame, ¿qué hicimos? Pues obviamente antes ya no tienes la obligación de emitir como tal la constancia. Claro. Y lo que dijimos, ¿sabes qué? Pues ahí te va la aclaración y te digo aquí, te hago la relación, te mando los recibos, porque obviamente esos recibos hoy fungen precisamente como la constancia de esa retención, que no te la haya pagado el tercero, mira, pues ahora sí que peleate con él, pero a mí regrésamelo. Eso va a ser lo que va a pasar también con esto. Desde luego. ¿De acuerdo? Así es. Listo. Ahora, aprovechando la próxima pregunta, Charlie. Alberto Carbajo dice, hola, una pregunta, ¿cuál va a ser el manejo del IVA para el nuevo régimen de confianza cuando sean ventas al público en general? Te lo pongo muy sencillo, no hay cambios. No hay cambios, igualito. Así es. Lo cierto es que sí, la misma reforma en renta dice que si tú realizas operaciones con el público en general, tienes que dar un comprobante global. Que esa es otra historia. Sí, que aprovechando el comentario. Venga. A ver, una cuestión que yo creo que sí es muy importante, amigo, y quisiera saber tus puntos de vista, hablando de IVA, respecto a la definición de operaciones o de valores como tal, no objeto. Buenísima pregunta. Está buena, sí, claro. Pero bueno, vamos a parir por partes. Listo. Vamos a retomar lo del 14. No sé si quieres dar una intro o yo me jalo. Como sí, con gusto. Sí, con gusto. Digo, adelante, hace rato platicábamos justamente al respecto de los pagos provisionales, en donde en algunas ocasiones el contribuyente lo que hace es disminuir el coeficiente de utilidad y que el efecto de manera automática pues sea una base muchísimo menor para poder aplicarle la tasa del impuesto, que es del 30%, y eso te da un impuesto menor. ¿Cuál es la reforma? Pues básicamente que en el tema del coeficiente, básicamente en caso de que haya alguna modificación, se meta la declaración complementaria y se pague la diferencia como tal. No sé si quieras ahondar algo más. Sí, claro, mira, con mucho gusto. Yo creo que la parte importante de la reforma en materia de disminución del coeficiente es que el contribuyente estaba abusando, porque la redacción no hacía alusión a una disminución propiamente del coeficiente, sino al monto del pago provisional, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy la reforma me dice, simplemente lo pongo así, a partir del segundo mes de la primera mitad del ejercicio puedes disminuir el coeficiente, es decir, de julio a diciembre, ¿estás de acuerdo? Entonces vas a manejar un coeficiente alterno, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que vas a manejar un coeficiente del 8%, es alto, y estimas que vas a cerrar estimas que vas a cerrar con uno menor, entonces le estimas al 4, por ejemplo, a la mitad. Entonces, de julio a diciembre ya no trabajas con el 8, sino con el 4. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, al cierre del ejercicio, tu coeficiente del mismo ejercicio no fue el 4, fue el 5.
Entonces ahí hay una diferencia entre coeficientes. Sí. Y sobre esa diferencia pagas actualización de recargos. Creo Así que el es. ejemplo se entiende. Que incluso también claro. nada más para abonar un poquito Venga, más, venga. esa parte que me da como posibilidad, la mayoría lo entendíamos como que solamente podía yo solicitar esa autorización en el mes de junio para que aplicara a partir de julio a diciembre. No, yo lo puedo aplicar esa solicitud en cualquier mes del segundo semestre. Sí, claro. Así es. O en ¿Listo? todos. Es que me lo dice que a partir del Por primer eso, mes de la segunda por eso, mitad. a partir del segundo mes, de julio a diciembre, puede ser un mes o puede ser de julio a diciembre los 6 Claro, meses. claro. A eso Listo, me refería, listo. a eso me refería. Ya está. Ok. Vamos con esa pregunta y así avanzamos una Listo. parte Ok. aquí y otra parte allá. Dice Gris García, dice, buena tarde, duda, ¿una persona física que esté en RIF o actividad empresarial puede cambiar al régimen de confianza? ¿Okay? Sí, de hecho sí, ¿eh? Es que ese De va a hecho, ser sí. la Es que ese temática. es el cambio. Todos, mi querida Gris, todos los que estén en régimen de incorporación fiscal, de entradita, se van a pasar al régimen opcional de confianza. Así es. Todos, es. porque ahí sí la base la teníamos hasta 2 Hasta- millones de pesos. y ahorita van a ser ahora hasta va a ser hasta 3.5. 3,5. Sí, claro. No así para todas las personas físicas de actividad Claro. empresarial. Correcto, Porque quien correcto. facture más de 3,5, No, pues, adiós. eso sí se va Así es, al así es. general. Que ¿Ok? aprovechando antes de ir a otra pregunta y avanzamos pregunta y avanzamos, Sí. hay un par de cambios, permítanme comentario, en activos fijos. Ok. La primera, se está redefiniendo cómo se integra el monto original de la inversión, Sí, el claro, artículo cómo no. 32. Buenísimo, Sí. Sí. buenísimo. Entonces, chéquenlo. O sea, Sí. no solamente lo que tú le pagas, Sí, todas las maniobras, todas las instalaciones, seguros etcétera. y demás. Y por otro lado, también se está redefiniendo el concepto de gastos preoperativos, Ok. por un Así lado. es. Por otro lado, en base a esa pequeña aclaración, en lo que es el artículo 31, séptimo párrafo, cuidado con esto, me dice que cuando tú vendas un activo o cuando dejen de ser útiles, ¿de acuerdo? Determina la Avises, ganancia y mandar. bla, 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 y le tienes Que que avisar. informar al SAT. Sí, claro. Cada que vendas o deje de ser útil un activo. Para generar ingresos. Sí, claro. Que de sí, hecho claro. esa obligación estaba, si no mal recuerdo, 2004, ahí inclusive especifica la propia exposición y que la vuelven a retomar justamente por el abuso de Pero a lo que voy, veas a dónde Sí. está llegando la autoridad. Sí, Hoy claro. ya te quiere fiscalizar por todos lados. Hasta los fierros. Claro. Hoy, de hecho, me hablaba un contribuyente y me decía, oye, José Antonio, me llegó una invitación, decía que no le checan las deducciones al SAT. Lo Ok. que hemos hablado, Sí, que quiere que todo vaya con CFDI. Espérame, autoridad, es que hay algunas deducciones que no tienen CFDI. Pérdida inflacionaria, deducciones Deducción de de inversiones, claro, pérdida por supuesto. créditos incobrables, Por supuesto, sí, pérdida sí. por inventarios. No todo me va a checar. ¿Me explicó? Cálmate. Claro. Sí, Pero sí, bueno, sí. recuérdenme ahorita hablar de un poquito de fusión y escisión, código y renta, que también hay cambios importantes. Listo, Pero bueno, claro. ahora sí, Charlie. Dice, mentor empresarial, buena tarde, ¿cuál será el efecto en la PTU para esta propuesta de nuevo régimen principalmente en personas morales? Todavía no las establece, van a salir yo creo que Pero al imagino. final el camino va a haber renta grabable. Es más, ni siquiera para personas morales, también para personas físicas Sí, va a claro. haber renta grabable. claro. Sí, claro. O sea, de que no te salvas de la PTU, no te salvas. Ahora, si tú te refieres a la reforma del 127, fracción 8, bueno, recuérdate que el tope son 3 meses de PTU, ¿de acuerdo? Perdón, el Pues promedio de la PTU de los 3 años Ajá. o 3 meses, O 3 lo que meses, resulte. como tal. Sí, pero bueno, está bien. Ok, ¿quieres que platiquemos un poquito sobre la pregunta que te hizo Tavo? A ver, adelante. Ok, Bueno, vemos el La y luego pregunta, regresamos ok. con ingresos no objeto, que está buenísimo, es ahí va. buenísimo y buenísimo. Sale, échale. dice, buenas tardes, si estoy en régimen general de ley como persona física, ¿podré bajar al régimen de confianza? Desde Consumel, consultando, gracias de antemano. Sí, sí, puede. Yo no le veo un parón así, es Sí, correcto. Mientras no siempre y cuando rebase los no Mientras no rebase rebase los los 3 3 millones y medio. y Y medio, saludos, así es. que qué bonito lugar allá en Cozumel. No, que nos inviten allá, ¿no? Sí. O vamos a transmitir el Sí, próximo, vamos a transmitir. el próximo, Hay que el próximo decirle que programa Javier, ya sí, con cómo Cozumel. no. Sí. Bueno, Qué retomando mis amigos, igual yo doy la intro y ya si quiere Tavo ya seguir la línea o Juan Carlos o ambos. Vean, hoy desde ya hace muchos años la autoridad tuvo como una mera intención poner en la reforma a la ley del impuesto al valor agregado un concepto que se llama ingresos no objeto. Entonces, de entrada, hoy ya se define qué es un ingreso no objeto. Y se define de dos maneras. Primero, aquellos que no se realicen en territorio nacional. Primer punto. Y segundo punto, aquellos que no coincidan con los actos grabados del artículo primero de la ley de IVA. ¿Qué que serían? son enajenación de bienes, prestación de servicios, uso, goce e importación. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí. Ahora, sin embargo, esa es la propuesta. Pero ¿qué consecuencias creen que pueda tener esa adecuación o adición a la ley del IVA
ya en el día con día del contribuyente, tuyo, mío, de Juan Carlos, Claro. de tu cliente, mi cliente, positivo, negativo, me favorece, me complica, ¿qué pensaría? Pues al final de cuentas también va a ser negativo. Claro. Pues negativo, ¿por qué? Porque el hecho de que yo hoy por hoy determine esa parte como tal, pues lo voy a llevar a una proporción en la que me va a disminuir el acreditamiento. Vean lo que Y está ya diciendo valió. Juan Carlos, Octavio, me va a llevar una proporción que me va a disminuir el acreditamiento. ¿Y eso qué implica? ¿Y qué implica, amigos? Que vamos a pagar más impuesto al valor agregado. Esa es una realidad. Sí, a mí me preocupa, Charlie, me va a ocupar, de que es muy ambiguo el concepto, porque yo te digo, a ver, ¿qué conceptos no entran en el artículo 1 de IVA? Pues tú me puedes decir, pues lo que no sea enajenación, pues dime. Lo que no sea uso o goce, pues dime. Lo que no sea prestación de servicios, pues dime. ¿A qué voy con esto? Que puede caer todo. Sí, puede caer todo. Yo te presto dinero, puede caer. Ya, ok. Cobro una indemnización, puede caer. Ok. ¿No es cierto? Me saco la lotería, puede caer o no. La herencia. La herencia, puede Bueno, caer pero es que mil ahí hay cosas, que tomar en cuenta que sí, Sí, pero ya esos te están quiere- definidos porque son exentos. Sí, sí, claro, Pero claro, pueden claro. caer También, todo, o sea, Tavo. hay que tomar en cuenta, a ver, el artículo 9 de IVA. Ajá. Ahí sí hay definiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Vendes casa habitación, exento, ¿no? Tasa cero. Bueno, O sea, dando por entendido entendemos que esa parte. sorteamos Sí, esa sí, sí, parte. claro, porque otra que dice Charlie, la herencia, no, espérate, no, tampoco, o sea, eso ya está definido, ¿no? Y eso no va a cambiar. Y a lo que voy, mis amigos, y quédense con esa frase, y ya en su momento a lo mejor, que va a haber muchos programas de estos, o mejores, o peores, y demás, pero a lo que voy es que vamos a ir sumando con Claro, todos. esa es la Vamos a idea. ir sumando, vamos a hacerlo tipo taller. Lo cierto es de que si ustedes llegan a identificar ingresos no objeto de la ley del IVA, su proporción del IVA va a ser menor. Sí. Y al ser menor el IVA, va a ser menos acreditamiento. Es correcto. Ahora, y si lo identifican esos gastos o inversiones con actos no objeto, ¿de acuerdo? De entrada, el IVA no es acreditable ni un solo peso. Correcto. Esas son las consecuencias. Sí, sí. Claro. Esas son Sí, las sí, sí. consecuencias. Es como- Que no lo dice así la exposición de motivos, No, ¿eh? es como adicionar un poquito a lo que hoy por hoy como tenemos ya establecido en cuanto a que si yo hago una erogación que tiene IVA y está identificada con una actividad grabada, me lo voy a acreditar al 100%. Claro. Pero si está con una actividad que pudiera estar exento o Se va ambas, al gasto. se va al gasto o Solamente si son cuando ambas, no lo identifiques. Exactamente, esto se Claro, agrega claro, todavía claro, y me va claro. a bajar el porcentaje de acreditamiento. Fíjate que esta pregunta se me hace interesante, Tavo, Ok. Charlie. Dice Mario Raúl Vázquez. Buenas tardes. ¿Qué pasará con la retención del 10%? Que de honorarios, ¿no? Me imagino. Claro, Sí. claro. La de ISR. Yo creo que es una pregunta capciosa. No, Porque honorarios puede ser, digamos, honorarios régimen general de ley, Ok, sí, o claro. honorarios régimen opcional de confianza. Yo creo que dependerá en todo caso en cuál te encuentres. Es que ¿no? es En cuál eso. te ubiques, punto. Es Sí. en donde te ubiques, mi querido Si amigo. te ubicas en el general, vas a estar al 10%. Y a las 2/3 partes Sí, del claro, IVA. es correcto. ¿Estás de acuerdo? Así es, que también hay dicho sea de paso en IVA, pues ahorita no hay modificación No. y ahí me seguirán haciendo Claro. las 2/3 partes. Así es, sin es problema. correcto, Claro. es correcto. Y lo mismo pasará, perdón, también con el arrendamiento. Correcto, ¿Listo? correcto. Muy bien, Ok, muy bien, bien. muy bien. Pues no sé si haya otras preguntas y si no, pues retomamos la plática. Vean, yo platicaba antes de retomar algunas preguntas de nuestra audiencia, cosa que agradecemos, Tavo, de que hay cambios importantes por ejemplo, en temas de fusión, Sí. de escisión, de reestructuración de empresas. Sí. Y te pongo un ejemplo, fíjate. En materia de reestructuración de empresas, me dice que tú puedes enajenar acciones a tu costo fiscal. Ok. Que de entrada me suena bien, porque la intención es no reflejar una utilidad y en Listo. consecuencia no pagar un impuesto. Listo. O sea, por ahí vale la reforma. Sin embargo, la parte que me llama la atención es la siguiente, me dice, sin embargo, si tú no acreditas una razón de negocios en esa reestructuración corporativa, vas a pagar el impuesto y no puedes enajenar las acciones al costo. ¿Cómo entender esa parte que yo pienso que ya está muy explorada, Sí. pero por qué la vuelven a sacar o cómo encuadrarla en esta reforma? Sí. Porque específicamente así lo dice, amigo. Sí, Si sí, no sí. acreditas que haya una razón de negocios, Sí. con la pena, Sí. enajenas acciones como cualquier hijo de vecino. Sí, pues es que también tiene que ver con ese abuso que hablábamos al principio, ¿no? Respecto a que de repente dices, digo, ya te encuentras en la vida real, en la práctica, cuestiones que cuando empiezas a revisar y le empiezas a expulgar, Ajá. dices, oye, como que ¿cuál fue la realidad? En serio, es Sí, es sí, un sí, caso sí, sí. verídico.
Le damos saludos al contador Rodolfo Corona, que ya varios también lo conocen, al buen Rodo. Es un caso verídico que cuando te pones a expurgar y dices, oye, ¿y cómo por qué llevaron este tipo de reestructuras? Pues te diré yo en todo caso que todo tenía un porqué, nada más, no había razón de negocio, sino lo que todo queríamos hacer entre compañías o llevar a cabo esa situación era ya sea para aprovechar las pérdidas que Juan Carlos tenía para ocuparlas conmigo, claro, o los saldos a favor de IVA. Claro. Ajá. Entonces realmente dices, a ver, aquí lo único que estás haciendo es evitar verte beneficiado. Verte beneficiado. No hay razón de negocio. Claro, dentro de otras cosas, ¿eh? Pero a lo mejor, no sé si captaron bien el mensaje de Octavio, pero a mi gusto es un tanto ambiguo el concepto como tal, aun y cuando ya tenemos un antecedente, ya tenemos la reforma y demás. De hecho, se me viene a la mente una jurisprudencia que dice la razón de negocios simplemente es el por qué haces tal o cual situación. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Es como cuando dice tu señora, oye, dime por qué me quieres, porque dices que me quieres, pero no lo siento. Okay. O sea, termino la idea, Charlie. ¿A qué voy con esto? Que si de entrada tú no puedes acreditar la razón de negocios, tu negocio se viene para atrás. Ahora, agrego esto, mis amigos, que va a estar por todos lados, ¿eh? Independientemente de eso, se establece tanto en renta como en código, por lo menos 7 supuestos muy puntuales de lo que son operaciones relevantes. Okay. Y básicamente operaciones relevantes es hacer movimientos de capital, así de sencillo, Tavo, en los 5 años hacia atrás, y en los 5 años hacia adelante. Ya. Para que la autoridad, si no la convences, busque si ya hay un antecedente, desde qué tiempo, para que hoy se pueda o no dar esa reestructuración. ¿Sí me explicó? Sí. Y eso todo eso lo tiene que informar el contribuyente al SAT. Correcto. Entonces ya no va a ser tan sencillo hacer alguna modificación que se me ocurra. Si hoy dice, oye, fusiónate, o escíndete, o crea un fideicomiso. Se me están viniendo ideas a la mente, ¿me explicó? Sino realmente tienes que atender la razón de negocio, el porqué, la parte corporativa, que haya un antecedente, etcétera, etcétera, etcétera. De lo contrario, muchas estrategias que hoy hacen allá afuera se van a venir hacia abajo. Claro. Se van a venir hacia abajo. Sí. Y volvemos a un poquito a lo mismo. Yo creo que se ha abusado por algunos contribuyentes. En esa parte, ¿qué le verías en respecto a que vamos a pensar, repetimos, ¿no? Habrá cosas que no pasen, habrá algunas que sí te digan así como que te estén espantando y te digan, ya te vi, ¿eh? O sea, ahora esta no pasa, pero para la otra sí. Claro. Pues una cuestión de retroactividad. Ok. Yo sí tengo una. Mira, yo sí lo veo complicado porque esto puede ser de entrada en perjuicio. Sí, claro. No a favor. Claro. En perjuicio. Pero por otro lado, fíjate, siendo muy propositivo, si tú me dijeras, a ver, José Antonio, ¿por qué quieres enajenar acciones o donar acciones? Y te pongo un caso muy concreto. Tenemos un cliente ahorita de que el patriarca, porque así es toda la vida, el patriarca es el quien dirige el teje y maneja la empresa. Pero por edad, por salud, por lo que tú quieras, por retiro, ¿sabes qué? Se lo quiero dejar a mis chavos. Sí. O a mis nueras, a mis nietos. ¿Es una buena explicación? Claro. Sí. ¿Me explicó? ¿Hay un dolo o quiero evitar el pago de impuestos? No. Finalmente queda todo in-house, en casa. No le va a llevar problema. ¿Sí me explicó? Vean cómo me he comportado en los últimos años, mi proyección en los próximos años. O sea, a lo que voy. Si es una operación transparente, no le veo mayor problema. Pero si estás sacando algo así del chistero, yo creo que por ahí pueden venir cosas raras. Pero ¿a poco no se merecería el patriarca, pues a lo mejor ahí aprovechando pues una pensión vitalicia? Claro, claro. desde luego, desde luego. Fíjate que está justificado, vaya. Claro, ¿no? Yo atendiendo la pregunta que dice Tavo, yo lo veo más bien por el tema de todas aquellas empresas que tuvieron de manera in-house el tema del insourcing. Yo creo que ese es más bien es parte de la situación, digo, ya con todas las reformas que se han venido en materia de subcontratación, en donde muchas empresas tenían el insourcing dentro de la empresa y pues ahora la forma de cómo quitarlas, pues evidentemente está haciendo posiblemente una decisión, digo, se me ocurre que podría por ahí venir amarrándolo con el tema de subcontratación. Claro, desde luego que sí. O la fusión incluso cuando lo hicieron precisamente para evitarse de momento el pasivo laboral. Así es. ¿No? También viene por ahí. Yo creo que pudiera haber muchas situaciones de análisis, pero la idea es que si hay razón de negocios, que la operación es transparente, que no hay simulación, yo creo que no pasa a mayores. Es como lo hemos dicho tantas ocasiones, al final del camino, si tienes operación vulnerable, pues, o sea, declárala. ¿Tienes esquemas reportables? Decláralos. Claro. ¿Sí me explicó? ¿Tienes contabilidad electrónica? Súbela. O sea, no pasa nada. Pero el problema es que dice, ¿y si la sube y qué pasa?
Y si me viene la autoridad y me revisa, pues nada más dime cómo están tus pecados. Pero bueno. Sí. Listo. Bueno, Okay, bueno, nos están comentando, cosa que agradecemos, Sí. y dicen, hay que decir tanto lo bueno como lo malo, que el evento de mañana ya está más que saturado, está completísimo, está a su tope, cosa que agradecemos mucho a su confianza, a su distinción, desde luego a su seguimiento puntual. Y pues bueno, pues va a ser igual, al igual que hay un éxito de estas charlas. Entonces los esperamos, ya sea en vivo o de manera remota, para que también ya tengamos un poquito más de material, más de comentarios respecto al tema que hoy nos está ocupando, propuesta de reforma fiscal 2022. Y volviendo con ese tema, mis amigos, hay un tema también en fusión y escisión de que se pueden transmitir pérdidas fiscales, no sé en qué casos. Y lo menciono esto porque también debo de mencionar que la exposición de motivos, hablando en particular de escisión, me dice de que se utilizaba ese concepto con el ánimo, y eso es lo que no se debe de hacer, por eso la reforma. Se utilizaba la escisión con el ánimo solamente de transmitir pérdidas fiscales, Claro. más no el capital. Sí. Que si tú te vas a otra vez, para que vean la importancia de las leyes, cómo se van armonizando. Sí. Si te vas al artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tema de escisión, me dice que el tema central de una escisión es transmitir tanto activos, pasivos y capital a las sociedades escindidas. ¿De acuerdo? Okay. Por lo tanto, bajo ese orden de ideas, hay una propuesta de reforma al artículo 57 de renta, que se complementa con el 58, que me dice que se van a transmitir las pérdidas fiscales en función de la transmisión de su inventario, ya no tanto del capital, Sí. precisamente para no colgarnos de eso, de su inventario y de sus cuentas por cobrar. Sí. Pero ponen una condición, Charlie, Sí. siempre y cuando se dediquen a lo mismo, A lo mismo, al exactamente. mismo Exacto. giro. Es como darle más materialidad a la operación. Claro. Sí. Porque imagínate, yo vendo enchiladas y tengo 1,000 millones de pérdidas fiscales y me quiero escindir para que otra empresa venda, por ejemplo, champús. Pues nada que ver, nada que ver. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Que a propósito de esos, algo que se me olvidó, que es muy bueno y más hablando de género para todas las damas, algo que ya teníamos un antecedente, y volviendo con IVA, mis amigos. Y yo creo que es muy respetable y muy bueno, y yo creo que eso sí sería para mí legislar. Okay. Que no estamos viendo o la persona o el perfil o el contribuyente, sino estamos viendo precisamente la afectación que por tu género te puede implicar, la necesidad. Claro. Y muchas veces la economía también. Sí, pues. Es que aparte dicen necesidad por cuestiones de salud. Sí, claro. Entonces, ¿a qué vamos, mis amigos? Que ya tenemos un antecedente por algunos tribunales donde decían que productos destinados a la gestión, y así lo menciona, a la gestión menstrual de cada mes, todas las damas pueden considerar que todo lo que utilicen para ese proceso, ¿de acuerdo? Va a estar grabado con la tasa del 0% en materia de IVA. Es decir, no van a pagar o no van a pagar ya más impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Y en ese orden de ideas se retoma algo que a mi juicio no era necesario, donde se pone de manera puntual que los productos destinados a la alimentación, que no aclaraban si eran para humanos o para mascotas, animales, también iban a estar grabados al 0%. Hoy ya se separa. Productos destinados a la alimentación para el ser humano y para animales van a estar grabados al 0%. Que no confundir con lo que es la prestación de servicios, Que ahí no me están vendiendo el alimento, me están vendiendo el servicio. Hablo de restaurantes. Claro, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Esos van a Entonces, yo consideraría, mis amigos, para ir ya ir cerrando brechas, que 3 cambios muy puntuales en IVA. Lo de gestión menstrual, que decíamos que va grabado al 0%. Separar que alimentos, mascotas y seres humanos aplican lo mismo, grabados igual al 0%. Y lo que es la inclusión del concepto de ingresos no afectos. Que eso les va a pegar mucho en el IVA acreditable y en la consecuencia va a pagar más impuesto al valor agregado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún otro cambio, Charlie, que te recuerdes en renta? Y si no, vamos a algunos cambios en código. Pues básicamente el tema de la responsabilidad de los socios cuando tienen las empresas pérdidas, ¿no? Ok. Ese cambio, particularmente es en donde
digo, de alguna forma la autoridad lo que quiere realizar ahí es tener muy bien identificado a los socios y quién se da de alta y quién se da de baja, para verificar que efectivamente quienes fueron los responsables en ese momento o en el proceso, en cuanto se tuvieron las pérdidas, no se quiera tener justamente un beneficio al momento de hacer los cambios, el cambio propiamente de los socios, ¿no? Entonces, ese también yo creo que hablando de responsabilidades, ese podría ser un cambio importante, porque ¿qué hacían muchas veces las empresas? Cambiaban a los socios y montaban a unos nuevos que prácticamente pues pagaban para poder de alguna forma prestar el nombre, ¿no? Prestar nombre como tal. Claro. Bueno, en ese orden de ideas yo nada más agregaría de que también invitamos a nuestro auditorio a que chequen reformas muy puntuales en el artículo 76 de renta, en donde habla de las obligaciones de las personas morales y en particular todo lo que tenga que ver con partes relacionadas y estudios de precios de transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, que nace una declaración informativa, ¿de acuerdo? Que antes solamente hacía alusión a operaciones entre partes relacionadas residentes en el extranjero, ¿eh? Hoy no, hoy simplemente se quita ese concepto de residente extranjero, entonces hablamos de cualquier parte relacionada, ¿estamos de acuerdo? Sí, que de inicio también eso provocaba de repente ciertas dudas porque decía, a ver, partes relacionadas, todo es interno, no, aquí está definiendo que o nada más decían, es que no me aplica a mí porque yo no soy residente en el extranjero, que también hay informativa para residentes en el extranjero cuando hagan enajenación de acciones. Entonces, hoy por hoy la autoridad, insisto, se está metiendo a la parte corporativa, a la parte de actas de asamblea, a la parte de enajenación de acciones y demás. Entonces, revisen sus obligaciones en materia de impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Bien. Correcto. Pasamos a otro tema para que vayamos avanzando por cuestión de tiempo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En donde yo nada más quiero citar algunas otras modificaciones en materia de código. La primera, artículo 27, ¿qué les merece este comentario? De que las personas que sean mayores de edad ya se tienen que dar de alta en el RFC. Así de sencillo, ¿eh? Control, manito. Control, manito, es correcto. Sí. Porque vean hasta dónde está llegando la autoridad, porque tú a lo mejor eres estudiante, ama de casa, etcétera, pues que a lo mejor no tienes ingreso. Sí. Y que estás estudiando, o que a lo mejor estás evitando la mayoría de edad y ya la autoridad quiere que de entrada te des de alta en el RFC. Y finalmente, ¿para qué? Pues para que ejerza control, ¿de acuerdo? Totalmente. Entonces, bueno, comentamos también otro cambio importante que se me hace por demás vital. Vean, hablando del Código Fiscal de la Federación, también se puntualiza, como ya se venía dando desde este año, de que igual en el artículo 27 del Código, cualquier persona que aún y cuando no sea socio en la empresa, pero que realice operaciones semejantes, se tiene que registrar y poner sus datos en cualquier documento corporativo. Llámalo acta de asamblea, acción, el libro accionista y demás. ¿Sí me expliqué? Ahora, eso también porque lo menciono. Porque hablando del mismo 27, y yo lo platicaba mucho en este año de las reformas, decía, oye, ¿quién hace, hablando de compliance, quién hace, por ejemplo, el siguiente análisis hablando de ingresos, FDIs y demás? Bueno, pues hoy ya es una condición para que te puedan cancelar o dejar sin efectos el certificado de sello digital. Sí, claro. Cuando no hagas una compulsa, Tavo, y ve hasta dónde te lleva, no hagas una compulsa con tus ingresos, tus declaraciones, tus informativas, tus estados de cuenta bancarios y con la información que tenga la autoridad. ¿De qué? De tus ingresos, valor de los actos o actividades y desde luego, de acuerdo, con todos tus FDIs que hayas emitido. Ahora, yo pregunto, ¿y quién hace eso en la práctica? Sí, no, la verdad es que... Y mencioné el código de entrada así, 27, Charlie, porque si hoy tú no demuestras eso y quieres cancelar tu RFC como persona moral, hasta que no acredites eso ante el SAT, no procede. No procede, canijo. Sí. No procede. Entonces, mis amigos, para que vean cómo están las cosas, mañana los esperamos en el evento y para despedir a nuestro foro al día de hoy y no omitir el agradecimiento a nuestro staff, que tenemos un Slack
excelente, a Pepe, a Sergio. Mike, ¿de acuerdo? Ah. ¿Quién me falta? Serge, Miguel. Serge. Sí, claro. Pues ahí está. Claro. Bueno, a todos ellos, aunque no me inviten mi coquita hoy, pero bueno, ya. Sale. Mi querido Juan Carlos, de acuerdo a lo que hemos platicado, que vimos a mi gusto lo más representativo, reformas en renta, en IVA, en código, ¿cuál sería tu comentario final, tu recomendación, tu expectativa de esto que hoy estamos platicando? Pues, primer punto, que no se alarmen, que seamos cautos como contadores, como asesores al momento de tomar decisiones, que todavía no hay nada firme, que yo creo que tendremos que esperar a la propia resolución, a la propia entrega y a la aprobación del paquete económico, pero sí realizando lo que bien comentabas tanto tú como Octavio, en donde ir haciendo proyecciones, porque si pasa algo, que ya tenemos previsto tal situación, ¿no? Entonces, claro, ir viendo más o menos por dónde va esta reforma, ir pisando, pues obviamente, a pasos lentos, pero sí hacia dónde va la autoridad. Y yo creo que lo que comentábamos, o lo que yo siempre he platicado, hagan caso con el tema de las reglas de control interno dentro de las empresas y hasta como personas físicas, ¿no? Entonces, claro, ese sería básicamente mi punto de vista, y pues yo cerraría mi participación con este comentario. Muchas gracias, maestro. No, pues gracias a ti, y te invitamos a que sigas con nosotros en próximos eventos. Seguro. Ya sea en este programa del maestro Santillán, que le mandamos un saludo. Saludos. Y si no, al charlas entre amigos, para que te pongas a estudiar un poquito más. Ok, está bien. Bueno, es para todos, ¿no? Claro. Hay una frase que decía yo en su momento: sé lo que sé, y de lo que no sé cuando me falta por aprender. Claro. Mas solo sé que no sé nada. Tavo, tus conclusiones. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Charlie. Pues básicamente yo diría que con reforma o sin reforma debemos de poner el orden en la casa. Okay. Eso sí, independientemente de que se dé o no se dé. Ya pensando en un momento dado de que este régimen de confianza pudiera aplicar, hacer los análisis pertinentes específicos, tanto como para físicas y morales, tomar la mejor decisión, pero bajo realmente un cálculo, bajo realmente bajos, firmes y objetivas, que nos permitan tomar la mejor decisión, como bien dijiste, sin simular nada, pero yo sí diría, aprovechando los beneficios que la ley no me prohíbe. Desde luego. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues mis amigos, pues antes de dar por concluido este evento, no quisiera ser omiso en agradecer tu participación, que estés al pendiente de todos los eventos que tiene para ti, desde luego CADEFI, las charlas, los cursos, los talleres, en fin, todo está diseñado precisamente para ti, y precisamente el evento del día de mañana es para ti. Ojalá nos puedan hacer favor de acompañarlo. Estoy invitando a mi querido amigo Juan Carlos para que me apoye con algunos comentarios respecto de esta reforma fiscal. Yo seré el titular el día de mañana. Gracias por acudir a ese llamado, gracias porque se ha logrado el objetivo, y siempre se ha logrado gracias a ti. Entonces no me queda más que agradecer tu participación. Y en materia de la reforma fiscal, reforma en mayor o menor magnitud la vamos a tener, eso es una realidad. Claro. La autoridad va a seguir con la propuesta de fiscalización, es otra realidad, mis queridos amigos, que va a haber nuevas obligaciones, llámense en materia de renta o en materia de IVA, esa es otra realidad, y que tenemos que hacer lo que decía bien Octavio, tenemos que empezar por empezar en casa, barrer nuestra casa, para que la tengamos limpia, y cuando llegue la autoridad la recibamos igual en ese orden de ideas, y tengamos todo en orden. Creo que esa es la filosofía. Pues mis amigos, mucha suerte en su devenir fiscal, ojalá lo tomen de manera muy propositiva, y siempre he dicho, asesórense con alguien, si bien es cierto, de confianza, pero alguien que sepa. Saludos, muchas gracias, se despide su amigo y servidor José Antonio González Castro. Hasta la próxima.